Ok, perfecto. Bueno, pues iniciamos la jornada del día de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis desplazado hasta aquí. Muchas gracias a las empresas que estáis conectadas online. Sabemos que son fechas complicadas por el periodo, pero bueno, agradecemos a todos los que habéis podido conectar y participar en esta sesión. Como sabéis, estamos ante una serie de charlas que damos en el ámbito de la plataforma para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de las zonas del Algarve, de la provincia de Cádiz y la provincia de Huelva, a través del proyecto Interpyme, ¿vale? A través que cuenta con fondos europeos, a través de la cual bueno, se están desarrollando esto y otros varios proyectos para apoyar a las empresas de estas tres áreas para, en este caso, apoyar la internacionalización de las mismas. En este ámbito, bueno, pues ya se van a hacer 6 charlas, de las cuales estamos en la tercera, sobre logística internacional, que implantaré yo como responsable de la oficina Extend Haití, la agencia, la empresa pública de promoción exterior, que tiene sede y una oficina para la provincia de Cádiz, para las empresas gaditanas, para apoyarlas para que salgan al exterior, bueno, y en general para todas las empresas andaluzas, ¿no? Digamos, tenemos esta especificidad dentro de la provincia de Cádiz. Si tenemos una oficina de la cual me hago cargo, la Cámara de Comercio de Campos Gibraltar, es decir, a la que sois bienvenidos si tenéis cualquier duda al respecto sobre internacionalización. Por enumerar un poco estos 6 talleres, los 2 primeros que ya se han realizado, se realizó uno de financiación a través de fondos públicos, financiación para la internacionalización, que se realizó en la zona del Algarve con el ponente Joao Amaro, que fue la primera charla a la que dimos el pistoletazo de salida a esta serie de seis formaciones, de 6 sesiones para las empresas de estas 3 áreas. La pasada que dimos aquí mismo la semana pasada, en esta misma sala, sobre colaboración entre empresas para la internacionalización, hecha como comento sobre logística, y otras 3 que quedan pendientes sobre selección de mercados prioritarios, que será en la región de Huelva, además de la de marketing digital, que también se dará en esa sede, y por último el plan de haz tu propio negocio de internacionalización, para que podáis elaborar lo que es el plan de internacionalización completo, para orientaros a las empresas para que tengáis una visión general de todos los pasos que da una empresa que quiere internacionalizarse o que está en este periodo de iniciación y quiere internacionalizarse con éxito. Bueno, centrándonos un poco más en lo que es la charla propiamente del día de hoy, os presento a Bernardino Copano, que dará un poco su experiencia y su visión personal. Vamos a iniciar con él, del Grupo Logístico Bernardino Abad. Una empresa con una amplia trayectoria, especialmente aquí en la provincia de Cádiz. Ellos son transitarios, agente aduanero. Bernardino, en concreto, pues, es miembro del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Empresarios de Cádiz, igualmente la Cámara de Comercio de Cádiz también. Es el presidente de la Asociación de Empresas Marítimas de la provincia de Cádiz, de APEMAR, y también es miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria de Cádiz. Como podéis comprobar, pues una persona con bastante y dilatada experiencia. Tiene sedes tanto aquí en Cádiz como en Algeciras, como 2 de los principales referentes logísticos del área, bueno, de España en general, siendo el principal puerto de Algeciras de nuestro país. Entonces, bueno, creíamos que era conveniente contar un poco con su experiencia y que nos explicara desde su visión personal, bueno, como uno de los principales operadores de la logística en la provincia, qué es lo que hacen y qué tipo de servicios podéis apoyar en este tipo de cuestiones de logística que entendemos que en las etapas iniciales, sobre todo de la internacionalización, son complicadas. Entonces, paso a compartir tu presentación para iniciar por la misma. Sí, pero tengo que dejar de compartir lo que estoy compartiendo, lo de ahora, por las personas del online. Sí, ¿dónde está? Que no veo el Webex por aquí.
Míralo. Vas a compartir. Eso. Vale, vamos para arriba. Perfecto. Ponlo en pantalla completa, ya lo puedo. Yo quiero ver si sí. Sí, Bastante. perfecto. Vale, perfecto. Lo que pasa es que luego no sé si lo funciona. Si no, pues intento pasarlo ya. ¿Ya? Perfecto. Bueno, realmente, bueno, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer vuestra presencia, agradecer a la Diputación de Cádiz, a TRAC, a Extenda, la invitación para poder estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar, me ponían entre las palabras empresa de éxito, ¿no? Vamos a decir, al final somos empresa nada más, ¿no? Somos empresa, en este caso somos quinta generación, tenemos 132 años, aunque no se nos note. Estamos, como bien decía Tomás, bueno, pero estamos en todos los puertos españoles, además somos la única empresa gaditana, gaditana me refiero a provincia, que es lo que creo yo, en los 7 puertos andaluces, también hay las Islas Canarias, de piscina y esto. ¿Qué es un operador logístico? Al final, un operador logístico no deja de ser un diseñador en este caso de procesos logísticos, en el cual pues entendemos que, bueno, aparte voy a intentar utilizar las palabras más sencillas del mundo. Las típicas 3 o 4 palabras inglesas estas que se ponen de moda, pero voy a intentar ser muy sencillo, ¿no? Es decir, al final no dejamos de ser una empresa de outsourcing, ¿no? De servicios prestados a terceros. ¿Para qué? Bueno, pues nosotros entendemos que cada empresa se debe dedicar a lo que realmente se dedica, ¿no? Es decir, se dedica a comprar y vender alimentación, pues se dedica a comprar y vender alimentación y no a meterse en la parte de transportes, almacenes, etc. Todo eso con lo que conlleva, lógicamente, al final, pues son ahorros de costes, porque vas pagando sus necesidades y demás. Y bueno, la palabra operador logístico es una palabra relativamente nueva de uso. Actualmente se utilizaba un poco la palabra transitario, antes se utilizaba la palabra agente de aduana, antes se utilizaba la palabra consignatario, antes se utilizaba la palabra, y al final ha ido desarrollándose. No deja de ser una cadena a la cual se le van incorporando eslabones continuamente para llegar a un. Hemos hecho una presentación de la empresa y os la voy a poner. A ver, pues esto. ¿Se puede poner el vídeo corporativo esto? ¿O no? Es lo que yo no sé. A ver, esto es aquí. Para meterme aquí. ¿Está el funcionamiento? Bueno. Vale, esto es como todo. No empezamos a hacer. No te preocupes, no te preocupes. Este vídeo es verdad que, aunque llevamos ya 132 años, no, déjalo, no, porque como es una presentación de 30 minutos que me han dado y la suelo hacer en 2 horas, entonces voy a intentar resumir. Este fue un vídeo que nos hicieron con los 125 años de historia cuando nos dieron empresa familiar andaluza del año, la Catedral de BBVA y del Instituto Internacional San Telmo, que es un vídeo precioso, bueno, pues pasa por todo nuestro antepasado, cómo empezamos con los carros, a cómo llegar hoy a la digitalización, ¿no? O sea, todos los procesos que han ido llevándose a lo largo de todos estos años. Estos son oficinas que vamos creando. Aquí, pues bueno, gracias a Extenda, pues vamos ampliando. Ahora abrimos, bueno, llevamos ya 3 años con oficinas en México también, en distintos puertos. También es cómo se desarrolla en cada uno de los países, ¿no? Por la legislación, la legalidad, etcétera. Por eso tenéis aquí una herramienta como es Extenda, la cual os puedo decir que nosotros que participamos muchísimo de ella, los felicitamos por el aporte de ayuda y demás que dan a la empresa andaluza. Sin que se entere nadie, mejor que licencia. Las certificaciones, pues bueno, bien sabéis que a raíz, hace unos 20 años aproximadamente, comenzaron todo el tema de las certificaciones de calidad, ¿no? Pues bueno, actualmente poseemos todas estas, ya más renovadas, no me acuerdo si por aquí no venía la fecha, ¿no? La 9001 de calidad y seguridad, la 14.000, la 45.000, la de medio ambiente, y una figura que apareció después de
famoso atentado contra las Torres Gemelas, que fue el OEA, ahí bueno, lo han puesto en inglés, que es una cadena de seguridad entre las empresas participantes en toda la cadena logística, ¿no? Son motivos de seguridad donde se analizan y se estudian cada una de las empresas. Somos colaboradores, lógicamente, en este caso de la agencia tributaria, de la Fuerza de Seguridad y Cuerpo del Estado y demás, bueno, que se analizan un poco todas las empresas que van comentando. ¿Qué somos? Pues, como bien dice aquí, la verdad es que me han puesto muy fácil la charla de hoy porque me lo han puesto todo muy clarito. Pues nada, somos un grupo empresarial cuya misión es la prestación de servicios de gestión aduanera, consideración estiva, estivación, eso es sudamericano, estiva, y transporte de mercancía a nivel mundial. ¿Qué es lo que hacemos? Facilitaros desde la recogida de un producto o ya dependiendo del tipo de recursos que necesitéis, si necesitáis almacenaje, incluso hoy en día llevamos a clientes incluso la petición de las compras, o sea, los clientes realizan las órdenes de las compras a nivel nacional e internacional y nos dicen, encárgate de llamar y preavisar a nuestro proveedor de que necesitamos tantas piezas. Entonces ya entre días, aunque pasaré luego a hablar sobre las famosas apps y las conexiones entre digitales de distintos programas, como se nos pasa la orden y nosotros se lo pasamos a los proveedores para que vayan preparando los pedidos de cara a una futura necesidad de nuestros clientes, ¿no? Los valores en general que debe tener una empresa, ¿no? La integridad, seguridad y salud, excelencia del servicio, fiabilidad, mejora continua, especialización, compromiso profesional, transparencia y respeto al medio ambiente. Bueno, yo como digo, si nuestra empresa tiene 132 años, yo no voy a ser el que se encargue de cargársela por no cumplir los valores que nos han estado enseñando nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Nuestros antepasados. Con lo cual, pues queremos ser conocidos como la mejor alternativa a la prestación de servicios de gestión aduanera. Vuelvo a repetir lo mismo, perdón por la palabra estimación, que creo que está mal puesta, que es lo que queremos dar, ¿no? Es el tipo de servicio que siempre aportamos a nuestros clientes. Actualmente estamos en el grupo unas 150 personas y bueno, aquí lo dice, ¿no? Hacemos más de 200.000 declaraciones aduaneras al año y tenemos más de 10.000 clientes en los servicios que vamos dando, ¿no? Y gracias a Dios, este año va bastante superior a esto. Dentro del grupo dividimos, vamos a decir, aunque luego tenemos lo que anglicismo se denomina key account, ¿no? Es decir, responsable. Tenemos una persona por cliente, independientemente de los servicios que se presten. Nosotros nos dividimos en distintos grupos, ¿no? Uno es lo que es la matriz, Bernardino Abad, que son los servicios aduaneros principalmente, de consignaciones, IVA, generalmente. Luego está la parte de los almacenes, con almacenes en Algeciras, que son depósitos aduaneros. Que sé que luego Tomás lo explicará maravillosamente, ¿no? Todo lo que son los regímenes especiales aduaneros, ¿no? Los depósitos aduaneros, DDA, DT, almacén de depósito temporal, etcétera, que son regímenes muy similares a lo que hoy en día es la zona franca, con una única diferencia, unos son privados y otros son públicos, ¿no? CIT, pues una empresa de transporte, con la que tenemos, por eso son reparaciones, lógicamente, pues como tenemos camiones, tenemos contenedores que habéis visto alguno por ahí, y seguro, sobre todo a los que les gustan los conciertos, pues lógicamente lo lleva. Y luego está Veriops, que es nuestra marca digital, en la cual desarrollamos todos los procesos de digitalización que requieren nuestros servicios y nuestros clientes dentro de lo que es la cadena logística. Como decía, era un servicio logístico integral y, bueno, están las consignaciones y proyectos. Bueno, consignaciones y proyectos no deja de ser un consignatario en un puerto, es el representante del armador, con una historia muy antigua en la cual pues, un señor tenía un barco, pero luego ese barco iba a distintos puertos y ese señor no podía estar en cada puerto atendiendo a ese barco, las necesidades que tenía y se crea la figura del consignatario. Al final se determina en cada puerto quién es el representante por parte del armador
y atiende, pues bueno, ya hoy en día, dependiendo del tipo de necesidad que tenga, desde el pasaje, desde la carga, los pertrechos, la alimentación de los marineros, etcétera, etcétera, incluso el cobro de todos aquellos servicios. Transporte, pues como bien indicaba, nosotros nos dedicamos principalmente al transporte del contenedor. Pues tengo una empresa con 25 camiones, creo que estamos en la actualidad, que realmente a lo que se dedica es a llevar y a traer toda nuestra mercancía de nuestros clientes. Ahora hemos pasado una etapa dura, como todos sabéis, habéis sufrido, pero bueno, la verdad es que considero que era necesario. Aduana y consultoría, pues efectivamente, aduana es de los grandes problemas que se generan cuando uno comienza a exportar, debido a que pues, desconoce que existe un código TARIC, desconoce lo que son los sistemas de compra y venta, tanto a nivel internacional, lo que son las condiciones FOB, DDA, DDP, etcétera, y muchas veces cotizamos cosas sin saber exactamente con los costos que tenemos, ¿no? No sé qué tomar por las imágenes que he visto y además se las he pedido y os pido disculpas porque no me voy a poder quedar, que yo soy el tonto de la formación y creo que siempre aprendemos y me encantaría quedarme con ustedes para seguir aprendiendo, pero les he pedido que por favor me pase luego las diapositivas suyas porque las he visto muy interesantes. Transitario es la figura realmente del operador logístico, que al final no deja de ser, un poco intentando explicar, sería el arquitecto. El arquitecto que realmente ni pone el cemento ni pone el ladrillo, pero al final es el que diseña todos los procesos. A nivel logístico, el operador logístico no tiene por qué tener almacenes, pero tiene que saber quién tiene los almacenes, no tiene por qué tener camiones, pero tiene que saber a quién le puede pedir los camiones en caso de necesidad, etc. Entonces yo lo de tanto la figura del operador logístico como del transitario siempre lo asimilo a la figura del arquitecto, ¿no? Pero el arquitecto logístico o arquitecto de transporte. Y los almacenajes, pues eso, pues disponemos almacenes propios nosotros en Algeciras, en Cádiz, en Sevilla, en Canarias. Y bueno, es una faceta que vamos creciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente en nuestro partner de 1.000 clientes tenemos mucha pyme, muchísima pyme, que lógicamente el costo de un almacén en su totalidad es muy caro y es una forma de simplemente ver reducidos sus costos. O sea, se paga por la utilización de los servicios, no se paga por el todo. Ojalá todos pudiéramos empezar con naves grandes, pero que no nos costaran. Pero como eso es imposible, pues bueno, es uno de los servicios que nosotros prestamos. Como decíamos, aduana y servicio aduanero, damos operador económico autorizado. Hoy en día se generó lo que se llama el despacho de aduana centralizado. Antiguamente teníamos que tener personal en todas las oficinas de todos los puertos, en este caso españoles, porque en cada sitio se necesitaba un título. Ante los títulos, bueno, si ya me remonto a los 130 años, antiguamente eran las empresas los que tenían el título, luego pasaron a trabajadores de la empresa, luego ha vuelto a la empresa para ser autorizado, y además siempre comento que es de las cosas que más pánico me da, que es que todos los años tenemos que presentar el certificado penal y claro, uno empieza a pensar cuántas multas le han puesto a lo largo del año a ver si va a aparecer en penales, ¿no? Pero no, una broma y efectivamente nos auditan todos los años para poder tener esa certificación porque es una certificación nacional, o sea, es la propia aduana quien determina quién puede ser o no operador económico y si se puede obtener despacho aduanal centralizado. Nosotros actualmente estamos centralizando la mayoría de los servicios de los despachos en este caso, la provincia de Cádiz. Bueno, porque somos de aquí, porque nacimos aquí e intentamos que aunque los despachos se tengan que realizar en otros puertos, sea Valencia, sea Bilbao, sea Tarragona, sea Coruña, se puede realizar desde un punto, ¿no? La consultoría aduanera, la verdad que este año, y además incluso hemos hecho algún curso aquí con Extended Contract, pues se dio, pues bueno, la cantidad de dudas que se suele generar y sobre todo el año pasado estuvo muy de moda, bueno, y seguimos, con el tema de los LAME a raíz de la salida de Inglaterra, del famoso Brexit,
se generó un sistema que era lugar de almacenamiento de mercancía de exportación, que aunque no era solamente hacia Inglaterra, sino que era para cualquier país, se facilitó a empresas de que desde su propio recinto se podían hacer ese tipo de exportaciones, ¿no? Bueno, pues la verdad que bajo la consultoría aduanera pues hemos asesorado y hemos creado LAMES a lo largo de toda la geografía de la península ibérica, incluso algunos de Portugal. Empresas piloto, bueno, pues por la confianza que tienen las instituciones, ¿no?, hacia nosotros y la cantidad y variedad que tenemos de clientes, solemos ser pilotos para el Ministerio de Agricultura, que sería el CEPG, ¿no?, de documentación que se requiere para la exportación e importación, los traces, los BUA, que es intentar alterar el despacho de aduana para que antes que llegue a puerto una mercancía esté despachada, ¿no? O sea, la verdad que colaboramos con aduana, fito, SOIBRE, sanidad, siempre en ver posibles mejoras, no solamente de nuestra digitalización, sino de la de ellos, para poder, en un caso, nos encontramos el CG, que es la documentación que se requiere, el certificado fitosanitario de exportación, nos encontrábamos que solamente el certificado te admitía una partida a un producto, ¿no? Un producto, limones, ¿no? En este caso vamos a poner ejemplo Canarias, limones. Pero claro, allí para los supermercados, un camión iban limones, manzana, pera, o sea, todo lo que dentro de esa cadena de frío pudiera entrar. Bueno, pues estuvimos con ellos trabajando con el Ministerio en ver cómo esos certificados se podían ampliar y no estar haciendo de uno en uno, ¿no? Con el tema de los despachos centralizados, lo mismo, con la Administración, con la Dirección General de Aduana, hicimos lo mismo, ver el tipo de mejora y luego mantenemos reuniones semestralmente. Al estar en distintos puertos de España, pues claro, cada uno aplica la ley dentro de su entendimiento, ¿no? Y siempre hay una parte humana que entiende las cosas de una forma. Bueno, pues explicamos cómo en cada uno de los puertos el mismo producto se analiza o se ve de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los recursos que se tienen en cada una de las aduanas son distintos, ¿no? Más en una zona complicada, vamos a dejarlo en complicada, como la provincia de Cádiz, ¿no?, con la cantidad de vigilancia debido a los malos, vamos a dejarlo ahí, a los malos que pasan por el estrecho y demás, pues lógicamente se tiene más vigilancia y sin embargo llevan la mercancía por Valencia y la misma mercancía requiere menos servicios de inspección o menos presión, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos analizando con ellos. En almacenes, como decíamos, pues tenemos los distintos almacenes actualmente, ahí ya nos faltan los últimos, y como luego explicará Tomás, con las distintas regímenes especiales aduaneros que se están permitiendo actualmente, ¿no? Siempre destacamos el del puerto de Algeciras, pues dentro de la cadena logística. Oye, me lo sé de memoria, me estoy dando sorprendido conmigo mismo, hacemos mucho lo que es el centro regulador de mercancía, que es un centro regulador. Estamos cerrando con compañías internacionales. Al final, como bien decía el otro día, en la noche de la empresa, la confederación en Algeciras que se celebró, si tú coges un mapa mundi, lo cierras en 4 lados, el pico del centro es la provincia de Cádiz. Entonces, ¿qué sucede? Pues empresas, no puedo dar marcas, pero empresas, por ejemplo, que están en Corea, pero quieren mandar mercancía a África, un centro perfecto de regular las mercancías para poder abastecer de una manera más rápida, más fácil, es los puertos de la provincia de Cádiz, en este caso, ¿no? De forma de que aquí mismo, cuando nos dicen 3 televisores, 4 frigoríficos, 7 microondas y demás, se agrupa toda esa mercancía y se envía a cualquier país. En este caso, se está utilizando más, en este caso, hacia África que hacia Norte Europa, pues Norte Europa, lógicamente, absorbe contenedores completos y desde allí ya se distribuye a los distintos países europeos, pero si hacia África no estamos viendo que eso cada día va aumentando más. Entonces, lo que hacemos es acercar los productos a los clientes, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos peticiones y visitas de gente de Costa Rica y demás, buscando también ese modelo, ¿no?, de vender puesto ya en península, o sea, no, en este caso en España, no vender desde Costa Rica, que desde el momento que ellos empiezan a exportar una mercancía, pues quieras o no quieras, entre que preparan y demás ya se han ido 30 días. Quieren estar más cerca al consumidor y quieren tener parte de esas necesidades en el puerto.
transitarios, pues bueno, un poco con lo que hemos estado comentando, ¿no? El tema del operador logístico, que no tienes por qué tener todos los medios, pero sí tienes que tener los que te solucionen los problemas en un momento determinado. ¿Qué hacemos nosotros? Pues pertenecemos a una red de agencias alrededor de todo el mundo y es de la forma que cuando, dependiendo el destino donde se envíen las mercancías, damos servicio en esos países, no, por lo general en este caso los damos todos. Al final nosotros trabajamos en todos los distintos modelos de transporte, el marítimo, terrestre, aéreo y ferroviario. El ferroviario, que seguimos ahí con la lucha del corredor, o el corredor central en este caso, ¿no? O del corredor mediterráneo, pero la vía central de nuestros puertos, porque vemos que cada día, bueno, todo el tema de CO2 y demás, pues hay que ir mejorando, ¿no? Y luego, como bien sabéis, flota propia de contenedores para el tráfico con Canarias. ¿Por qué con Canarias? Porque el modelo de clientes que tenemos allí soporta una rapidez en los envíos y una reutilización de los equipos. No olvidemos que somos pymes y, bueno, sí, somos pymes y las pymes necesitamos aprovechar nuestros recursos lo máximo posible. Luego ya son otras figuras como el Protecting Agent, agencias activadores. Los activadores, pues bueno, son las cargas y descargas. Actualmente, como servicio de agencias marítimas, entre otras, pues representamos a la NSPA. La NSPA es la empresa que tiene la OTAN, en este caso, para todos los barcos militares que se mueven en el área, en la zona. Son subagentes, perdonad, del barco, lógicamente, que me encuentro más orgulloso de representar o de atender es el Juan Sebastián Elcano. Al pertenecer a la OTAN somos los consignatarios Juan Sebastián Elcano. Cierto, llega el día 21, está en Marín ahora mismo, y llega el día 21 a Cádiz. Y bueno, y luego todo lo que son mercancías generales, no todos los medios de transporte, que es una de las labores del operador logístico, que es asesorar a los clientes en modelo de transporte. No todo se puede llevar en contenedor, no todo se puede llevar en buque a granel, no todo se puede... Otro tema muy de moda, el granel, ¿no? En la provincia, no todo se puede llevar a granel, no todo se puede llevar en Big Bag, pues en todo el sistema de embalaje y de ver las reducciones de costo que pueden tener. Y luego, como bien decía, todo lo que es la flota de camiones que tenemos. Y para terminar, el IMDG, que no deja de ser la mercancía peligrosa, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo, somos operadores de mercancías peligrosas y movemos muchísimas y cada una, pues claro, requiere, dependiendo del tipo de barco y demás, ¿no? Pues se puede llevar, dependiendo del tipo de IMO y que tenga, pues se puede llevar en un tipo de barcos, ¿no? Para entender, no se puede llevar en barcos a Canarias que lleven pasaje, algún tipo de mercancía, tiene que llevarse en buques de carga y otras que, bueno, si son explosivos, pues ya son, dependiendo si es IMO .1, pues eso ya hay que llevarlo separado de absolutamente todo, etcétera. La transformación digital, efectivamente, además era uno de los puntos que tratabais, que pedíais que tratáramos. La transformación digital, como es en nuestro presente y futuro, bueno, esto ha sido para nosotros un avance absoluto. Nos sorprendimos muchísimo con el COVID, porque una semana antes de que nos mandaran a casa, nosotros ya habíamos decidido por los riesgos, por nuestro equipo de profesionales, porque sin lugar a dudas, y no he dicho nada de ellos, pero una empresa vale lo que vale su equipo, sin lugar a dudas, independientemente del cargo que ostente, la responsabilidad que tenga, sin el equipo las empresas no son nadie. Y lo dice ahora mismo el máximo responsable de la empresa. Yo sin mi gente no podría hacer absolutamente nada. Y es cierto que nosotros con el COVID ya se estaban dando casos, ya, bueno, por empresas amigas y demás, estamos todos con ese pánico y lógicamente no queremos esperar al último segundo para ver cómo actuar siempre por defensa de nuestros clientes. No os olvidéis que nuestro sector fue esencial en el COVID. No quiero decir nada lo mal que lo pasaron todos nuestros conductores y choferes cuando iban por las carreteras y no tenían ni un baño donde ir, ni un sitio donde comer y los clientes pues te querían pedir que más o menos me estuviera 4 días el camión allí parado, cosa que era completamente imposible, ¿no? Pues eso nos dio que una semana antes del cierre decidimos mandar a todo el mundo a casa y probar. Pues bueno, la verdad que fue todo un éxito. Fue todo un éxito porque nos vimos que estábamos muchísimo más preparados de lo que pensábamos, ¿no?
entre otras cosas, bueno, se crearon los grupos, se crearon salas de junta, o sea, nosotros seguimos trabajando en equipo estando en casa. Creamos distintas salas, cada departamento tenía su sala y nosotros lo que decíamos que al final tenía que representar como si fuera una oficina. Oye, tú estás en tu casa, en la oficina y dices, me voy a tomar un café, pues lo mismo, pues estás en una pantalla y dices, me voy a tomar un café y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y que los clientes, luego hubiese salas de junta donde te podías reunir continuamente con los clientes y ahí empezó un poco todo lo que era la transformación digital. Bueno, ya teníamos, lógicamente, todos los programas que a nosotros necesitamos para nuestra gestión, pero ahí nos dimos cuenta de la cantidad de avances que se podían provocar a raíz de eso, ¿no? A raíz de ello, pues ya empezamos a trabajar todo lo que son las APIs de conexión, porque no sé si tengo... No, si tengo luego la pantalla, empezamos a trabajar todo lo que es el papel cero, empezamos a trabajar beneficios para la sociedad a raíz de las mejoras digitales que pudiéramos hacer. Y bueno, implementamos el entorno, como decía, de teletrabajo. Hicimos un core y herramientas en la nube, trabajamos todo absolutamente en la nube, sobre todo por motivos de seguridad, donde realmente por los VPN esto lo digo y no me lo sé y no me lo creo, pero bueno, me dicen que lo tengo que decir así. Y con los VPN no soy lógicamente técnico en la materia, pero son los sistemas más seguros, ¿no? Y a partir de ahí, como bien decía, la utilización de los procesos de vía tecnología y los desarrollos. O sea, ¿qué hacemos con cada cliente? Vemos los servicios que nos piden y desarrollamos tecnología para que haya un enlace de programa a programa y mejoras de sistema para que no se vayan repitiendo continuamente todos los mismos datos, que nos sucede muchas veces que mandas una orden de compra, el de facturación la copia, el otro la copia, y entonces ver cómo al final tú se la pasas al proveedor, el proveedor vuelve a copiarlo dentro de su sistema, pues ver cómo se podía esa cadena de datos pues de una manera muchísimo más óptima, ¿no? Y bueno, ya igualmente con la digitalización. Como decía, el BA Forest, BA Connect y Papel Cero pues, surgió a raíz de ello, que fue, bueno, si la digitalización nos permite absolutamente todo esto, en nuestra empresa todo el mundo trabaja con doble pantalla para reducir imprimir, y dijimos, bueno, si conseguimos que nuestros clientes nos manden todo de forma digital, sin tener que imprimir papeles y tal, oye, ¿por qué no hacemos el BA Forest, que es plantar árboles por ellos, para reducir la huella de carbono y mejorar? Y entonces, a raíz de eso, a todos aquellos clientes que nos van mandando todos los sistemas, todo vía digital y demás, pues a partir del mes de septiembre tenemos la reunión. Entonces, si un cliente buscamos lugares donde se pueda plantar árboles y plantamos. Todo esto está totalmente auditado y los plantamos a nombre de nuestros clientes, no lo hacemos a nombre nuestro, ¿no? El Smart Container fue luego una figura que empezamos a digitalizar nuestros propios contenedores para saber en cada momento dónde están nuestros contenedores y no solamente eso, sino poder pasar a los clientes la información necesaria para que supiesen si había habido algún daño, si le habían abierto el contenedor a lo largo de la travesía, si podía haber alguna rotura, un exceso de temperatura, una rotura de la trazabilidad de la cadena de frío y demás, ¿no? Y el VPN, tal y como comentaba anteriormente. Estos serían ejemplos de los sistemas operativos. Y bueno, y esto es lo que os vaya a quedar al final, porque esta es la parte mía, esto es lo que más me puede gustar a mí. La responsabilidad social corporativa, esto es un nombre que le pusieron, yo le llamo mi ilusión, mis corazones, mis cariños, ¿no? Y es como decía, ¿no? El tema por la parte del medio ambiente, es la línea que empezamos a trabajar el año pasado, para que lo he estado comentando. Trabajamos con la Tree Nation, que todo el mundo va a poder consultar ahí y aparecen los árboles que han plantado, etcétera, etcétera. Destinamos una parte de la facturación de ese cliente a ellos. Y nuestra ilusión y nuestro cariño, pues bueno, esto es de este equipo, que es el equipo Genuine, que es para los discapacitados mentales de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Pues bueno, somos los patrocinadores. Ellos me dicen presidente, yo les digo que soy el utillero, soy el que les carga las maletas, el que les lleva, viajo con ellos a todos lados. Quedamos el año pasado campeones de España a la Liga Genuine, ganando a equipos como Sevilla, Betis, Atlético de Madrid, Barcelona. O sea, una liga, la verdad, impresionante. Además, si yo metí la Liga de Fútbol Profesional, siempre está la Liga Santander, me parece que es la Smart Bank, femenino y genuino. O sea, esto es 100% en Liga femenino. Luego colaboramos muchísimo
con institutos, en este caso el Instituto Rafael Alberti. Bueno, pues eran unos chavales que querían ir a los campeonatos de ciberseguridad y no podían ir por falta de recursos. Pues ahí vimos, nosotros nos pidieron ayuda, los ayudamos y llevarse antes del COVID, los 2 años que fuimos, quedamos campeones de España de ciberseguridad, un instituto de la provincia de Cádiz. Entonces, muchas veces una lástima no poder ayudar a los demás, porque nosotros como empresarios entendemos que hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad te da. Y creemos, sinceramente, y más en la juventud, o sea, creemos que la ilusión y demás. Ahora hemos empezado a colaborar con Fórmula Gades, es un equipo de chavales que están haciendo como si fuera un Fórmula 1, que compiten entre universidades de Cádiz y universidades a nivel mundial. Pues el año pasado me parece que quedaron segundo o tercero. Yo, como les dije, todo lo que patrocinamos nosotros quedan campeones. Entonces, bueno, pues este año empezamos a participar con ellos. Y lo digo porque no está aquí. Bueno, aquí aquí uno que se me da la idea es el equipo de natación adaptada a Gades para discapacitados físicos. También los pobrecillos no tenían ni sitio donde entrenar. Y tenemos dos preolímpicos, dos paralímpicos, perdona, dos paralímpicos, Aitana, una de ellas, la cual, pues bueno, necesitan el apoyo de todos nosotros. Y luego, pues sin eso, sin olvidarnos de las distintas asociaciones y demás que damos. Y con la cultura nos lo hemos enseñado, o sea, colaboramos muchísimo con la cultura, en este caso con la música. Esto, pues, no soy música de Cádiz, alguna vez nos habréis visto los contenedores en Soco, y muchas veces nos resulta muy difícil porque tenemos tanta necesidad de esos equipos para trabajar que si no fuera por los valores que tenemos y porque sabemos que hay que mantener la palabra y demás, pues no podríamos seguir colaborando con ellos, pero creemos, como volvemos a decir, en el futuro, en la juventud y las necesidades que tenemos que apoyar porque debemos devolver a la sociedad lo que nos dan. Y con esto, muchísimas gracias y perdonad el ladrillo que os he dado. Muchísimas gracias. El tiempo como tengo muy ido. ¿Me pasa mucho? No te preocupes. El plazo de haciendo horas. No hay problema. Me voy a cambiar de presentación. Ahora en un segundo. Para volver a la anterior. Ok. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos y que os vaya de maravilla. Porque sinceramente creo que ser empresario es ilusión. Y si tenéis ilusión y ganas, lo conseguiréis. ¿Vale? Muchísimas gracias y lo siento, pues me queda. Venga. Pues nada, muchas gracias Bernardino, muchas gracias a vosotros. Un poco la idea de traer una empresa de este estilo, hemos empezado un poco por el final, ¿no? La idea era un poco introduciros lo que es el comercio internacional y después, porque es algo que suele dar bastante vértigo, esta parte de la logística, aduanas y este tipo de cuestiones, sobre todo por las empresas que se están iniciando en el comercio internacional. Bueno, pues la idea es que sepáis que existen este tipo de figuras en el mercado que os apoyan y bueno, que son servicios que las empresas suelen externalizar en este sentido, ¿no? No es, como comentaba él, lo normal es que cada uno nos dedicamos a lo que sabemos y lo que somos expertos, ¿no? Que sepáis que aunque ahora lo que vamos a explicar en muchas ocasiones parece tedioso, complicado y realmente en muchos puntos quizás así lo sean, pero bueno, que existen ese tipo de figuras en las que os podéis apoyar, tanto Bernardino como el resto de las empresas, que la verdad que en Cádiz tenemos la suerte que al tener esta plataforma logística, bueno, en Huelva, en Algarve, que son lugares donde hay puertos referentes, bueno, pues tenemos bastantes de estos operadores en los que nos podemos apoyar. Aquí un poco pongo el esquema de lo que quería hablar hoy, un poco centrado tanto en la logística, desde el punto de vista de la iniciación a la exportación y pasando, digamos, por todos los puntos clave o todas las situaciones que pueden constituir una barrera cuando queremos exportar productos fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, de forma muy somera, quiero un poco poner en contexto sobre lo que es el comercio internacional en sí y cómo ha variado en los últimos años, porque ha tenido implicaciones evidentes sobre la logística internacional. Bueno, pues desde
sobre todo desde finales del pasado siglo, hemos visto que, bueno, que las circunstancias o el contexto internacional ha cambiado mucho y todo eso, bueno, tiene implicaciones evidentes, ¿no? Ejemplo claro en la charla que estamos teniendo hoy a doble vía. Bueno, ha habido un cambio en las telecomunicaciones evidente desde mediados del pasado siglo, en la que, bueno, la interconectividad entre distintas áreas pues se ha multiplicado y es bastante más fácil la conexión nosotros como vendedores con nuestros clientes en la práctica totalidad del planeta. El aumento de la capacidad de carga de los buques que hace que exportar hoy este tema de logística sea mucho más barato que hace años, sobre todo si comparamos los costes de la logística portuaria de hace años en cuanto a, dejando un poco aparte la subida del petróleo de esta última fecha, ¿no? Pero ese aumento de la capacidad de carga de los buques, en la que ahora pueden llevar mucha más carga que hace años, pues eso evidentemente ha hecho que esos costes se dividan entre esta mayor cantidad de carga y unitariamente, bueno, pues si vemos lo que costaba hace un siglo con lo que costaba hoy, pues ha bajado bastante los costes y la agilidad con la que se suelen hacer estas cuestiones de logística internacional. Después, cuestiones políticas, evidentemente, desde caída del muro de Berlín, Guerra Fría, hasta el día de hoy, salvo hechos puntuales, subida de aranceles con la época de Trump, Estados Unidos y tal, salvo hechos puntuales, normal, si vemos esa gráfica de cómo se han evolucionado los aranceles y las trabas desde estos últimos años hasta hoy, pues la caída ha sido evidente. ¿Esto qué hace? Bueno, que las cifras del comercio internacional pues, en los últimos años se hayan disparado y que el paradigma a lo que se enfrentaban hace años, la administración hoy, pues haya cambiado y eso ha hecho cambiar su forma de actuar en lo que vamos a ver ahora en esta presentación. Lo primero quiero decir, bueno, ¿qué vamos a considerar comercio internacional? Porque si quería un poco diferenciar entre lo que es comercio dentro del área comunitaria, que no podemos considerarlo comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque no estamos atravesando fronteras como tal, hablamos del mercado único europeo, con lo cual no hay aduana física en la que nuestra mercancía tenga que atravesar, no podemos llamarlo, por lo tanto, exportación, importación, propiamente dicho, ¿no? Si acaso expedición o compra intercomunitaria. Pero bueno, digamos que podemos conceptualizar lo que es el comercio internacional como salida de mercancías fuera de una frontera aduanera, fuera de un territorio aduanero, en este caso territorio europeo. España tiene cedidas sus atribuciones normativas en materia aduanera a la Comunidad Europea. Es la Comisión Europea la que gestiona y cuando queremos hacer cualquier tipo de consulta en relación a materia aduanera, aunque nos podamos dirigir a la agencia tributaria en España, evidentemente, digamos que quien hace esa normativa es la Comisión Europea y normalmente la web más potente donde podemos consultar la información sobre qué nos pueden cobrar a la hora de importar o exportar productos va a ser la Comisión Europea la web que vamos a tener que consultar. ¿Vale? Decir como curiosidad que no el territorio aduanero, el territorio aduanero de la Unión Europea no coincide exactamente con las fronteras de los países que estamos inscritos. Por ejemplo, en el caso de España, particularmente, Ceuta y Melilla sí se considera exportación, porque están fuera de estas aduanas, de este límite aduanero que marca la Unión Europea, ¿no? Digamos que existen salvedades que no identifican exactamente un país con su territorio, con lo que es el territorio aduanero. Pasa también con los territorios de ultramar franceses o con otros países que están en la Unión Europea, ¿no? Y un poco eso es lo que quería que tengáis en mente un poco por iniciar. ¿Vale? Aquí conceptos muy básicos. El primero, ¿qué es la aduana? Pues la aduana son estas entidades donde se pueden realizar lo que son las formalidades establecidas para lo que es los trámites establecidos en el Código Aduanero de la Unión. ¿Vale? La legislación, como hemos comentado, España y los países europeos lo ceden a nivel comunitario y es la comunidad, la Comisión Europea la que elabora este código aduanero de la Unión, que es la legislación que debemos consultar si queremos exportar o importar productos dentro o fuera de las áreas de la Unión Europea, ¿no? de este mercado común. ¿Qué es lo que más nos suele importar a las empresas? Bueno, digamos las dos barreras principales. Por un lado, evidentemente, el arancel, que es este tributo que nos suelen pedir cuando queremos normalmente ingresar un producto fuera, en un tercer país, ¿no? Normalmente se podrían poner aranceles a la exportación, pero se entiende que
prácticamente no existen alrededor del mundo. Los países lo que les interesa es que sus empresas vendan fuera, con lo cual no nos vamos a encontrar de forma generalizada ningún tipo de tributo o arancel a la exportación. Lo que sí nos vamos a encontrar, y por eso vamos a tener que consultar en el país tercero en el que queramos vender nuestros productos, el arancel, este tributo que nos va a pedir la aduana cuando lleguemos a ese país para ingresar estos productos. Normalmente existen medidas proteccionistas, sobre todo países que son productores de bienes análogos a los nuestros, quieren proteger su economía nacional y ponen estos tributos para un poco protegerse sobre la competencia, su producción, su mercado nacional. Desde un punto de vista positivo, la Unión Europea tiene una política aperturista en todos estos años. ¿Qué quiere decir? Se han firmado una serie de tratados de libre comercio que hace que los aranceles entre Europa y el resto de los países por los que se han firmado estos tratados de libre comercio bajen. Desde un punto de vista positivo, dando a la Unión Europea, la fuerza negociadora de la Unión Europea es superior a España cuando nos enfrentamos a un tercer país a negociar. Y estos países estos acuerdos no son bilaterales, es decir, el acuerdo que firma la Unión Europea con Costa Rica, que ha mencionado antes Bernardino, es extensible a todos los países de la Unión Europea, no se pueden firmar acuerdos tú a tú. Entonces, bueno, digamos que hay una red de tratados de libre comercio bastante amplia que hace que la capacidad competitiva de la Unión Europea frente a otros orígenes sea bastante mejor, ¿no? Hay una gran fuerza negociadora y el espíritu ha sido siempre firmar estos tratados de libre comercio de forma paulatina. ¿Vale? Bueno, lo habíamos comentado, la Unión Europea es evidentemente un mercado único, una aduana única y no podemos considerar comercio internacional lo que sucede dentro de la Unión Europea, lo que sí tendremos que ver ciertas salvedades porque a nivel, por ejemplo, tributario, sí hay cuestiones que hemos de tener en consideración. No es lo mismo el IVA español que el IVA italiano. Entonces ahí sí habrá cierto ajuste y por eso se consideran adquisiciones intercomunitarias o entregas comunitarias, se consideran operaciones asimiladas al comercio internacional, porque sí tienen una operativa de cierta similitud. Siempre habrá que hacer ciertos ajustes, como el fiscal o como tener este número de operador europeo autorizado o informar al Intrastat para el tema de las estadísticas europeas para saber cómo se está moviendo la mercancía dentro de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, digamos que sí tiene cierto trámite que hemos de cumplimentar a la hora de vender dentro de la Unión, aunque por supuesto no tiene la magnitud de cuando queremos vender fuera. ¿Vale? Bueno, digamos que hablo aquí las implicaciones legales. Tenemos 3 puntos principales: la regulación técnica, estas barreras arancelarias, que son los tributos en sí, ¿vale? Que todo lo que supone un pago económico, ¿no? Son las medidas fiscales y los tributos a satisfacer, estos impuestos que podemos tener específicos a un producto, por ejemplo, al alcohol, que suele haber tributos asociados a la hora de exportar productos, o barreras no arancelarias, ¿no? Que son estos requisitos de orden técnico, sobre todo, bueno, pues cada empresa que exporta productos agroalimentarios, pues lo normal es que nos vayamos a enfrentar a cierta normativa que hemos de cumplir en el país destino para que lo que hace normalmente es proteger al consumidor, ¿no? Normativa sanitaria para asegurar que es seguro para el consumo humano, ¿no? Pues eso es muy habitual en todos los productos agroalimentarios cuando queremos llegar a un tercer país. Y después la regulación fiscal que comentaba. El IVA es el paradigma en este caso, ya que afecta siempre, es un impuesto que, como sabemos, recae sobre el consumidor final, es decir, se entiende que no debe de tributar en España. Es decir, cada vez que yo exporto productos fuera de nuestras fronteras, la factura que yo debo de expedir debe ser una factura sin IVA, porque debe ser el país destino donde se realice esta tributación, ¿no? Igual, si quiero importar, la factura que me llegará es una factura sin IVA y yo deberé hacer esa figura de la autorrepercusión para tributar aquí en España, si es un producto que se va a consumir dentro de nuestras fronteras. ¿Vale? Lo primero que debemos de saber a la hora de exportar productos es cómo se va a codificar nuestro producto internacionalmente. Como ya os he comentado antes, al final del pasado siglo, que habían crecido mucho lo que es la cifra del comercio internacional, eso obligó a las administraciones a armonizarse en cierto sentido. Estos trámites administrativos que deben de hacer para exportar, al final era cuando
sube tanto el volumen, bueno, pues se exige cierto nivel de armonización porque, bueno, es complicado llevar una sistemática cuando esos volúmenes crecen tanto. En ese sentido, en 1988 se crea lo que se llama el Sistema Armonizado de Designación de Codificación de Mercancías, ¿no? El sistema armonizado que en Europa se configura como el TAG. Falta una diapositiva, pero bueno, lo comento. Al final, lo que tenéis que tener claro que cada vez que queráis exportar productos, ese producto va a tener asociado un código de 10 cifras. ¿Vale? 10 cifras que internacionalmente, o al menos todos los países que están sujetos a este sistema armonizado, que es la práctica totalidad de los países que podéis estar pensando cuando queréis exportar productos, esas 6 primeras cifras de las 10 que van a estar asociadas a mi producto son iguales en todo el mundo. Son realmente las que categorizan mi producto. ¿Vale? Una estructura piramidal, en la que primero es una categoría, que hace una categoría principal de la tipología de productos agroalimentarios, aproximadamente las 20 primeras cifras van como de 2 en 2, ¿no? Va cayendo estas cifras, se van comunicando de 2 en 2 y van categorizando cada vez de forma más específica. Pues la primera es una categoría de productos más amplia y mientras vamos añadiendo cifras en estos paquetes de 2 en 2 hasta llegar a 10, pues se va cada vez llegando más al detalle, ¿no? de nuestro producto. Estas 4 últimas cifras, que no son únicas en todo el mundo, sino que van a variar país a país, se entienden que varía país a país porque precisamente son las que nos van a designar a qué normativa está sujeta mi mercancía. ¿Qué tributo voy a tener yo que pagar en destino por mi producto? ¿Qué normativa está asociada o qué trámites administrativos voy a tener que pasar para que mi producto ingrese en el país? Pues estas 4 últimas cifras son las que realmente la designan. ¿Vale? Las 6 primeras son categorización de producto, lo que es mi producto en sí. ¿Vale? Aquí os pongo el ejemplo de precisamente de la página de la Comisión Europea y tenéis el link. Si clicáis en Google Access to Market, pues la primera salida que os vais a encontrar, aquí podéis ver, os van a orientar sobre los trámites administrativos, todo lo que es arancel, documentación que os puede pedir una aduana a la hora de importar o exportar productos con la Unión Europea, con cualquier país de la Unión Europea, lo podéis encontrar en esta web. Es verdad que siempre que vayáis a exportar productos, ¿vale? Yo os recomendaría que, aunque revisaréis esto en primera instancia, acto seguido, suele estar actualizado, suele estar bien, pero acto seguido vayáis a la legislación del país destino, cada vez que queráis vender, siempre que sea eso, fuera de la Unión Europea, porque siempre, bueno, puede estar algo más actualizado, que eso está bastante bien, pero al final es el origen y es por la normativa que se van a regir cuando queráis exportar. Entonces, bueno, una primera orientación, yo iría a esta web y acto seguido, bueno, pues me iría a esa normativa, a esas aduanas en Perú, pues SUNAT, que es la agencia tributaria de ellos, pues iría allí a cerciorarme de que lo que he visto es correcto. Aquí os he puesto un poco un ejemplo a la hora de querer buscar de esta web, ¿no? Si vemos en esta primera instancia donde pone código del producto, sistema armonizado, porque os piden estas 6 cifras, luego ya según país pues os cambiará la aplicación y ya lo seleccionaréis en un diagrama de árbol que se os abrirá, ¿vale? Yo he cogido el ejemplo del aceite porque creía que era bastante común en Andalucía. País origen, ponéis el país de origen. Si queréis ver las cifras de importación, pues podéis país de origen, el país tercero, destino España, por ejemplo. Si queréis ver cómo exportar, pues origen España, destino el país que queréis seleccionar, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo, exportar aceite de oliva a Estados Unidos, ¿vale? Desde España. Pues el 15 categoriza todo lo que es los productos relacionados con grasas, ¿no? De diversos tipos. Esta primera cifra del TARIF de 10, que es el 15, ¿no? Pues 15 son las grasas, 15,09 ya no estaríamos yendo a las grasas de oliva, 15,09, 20 ya estaríamos dentro de aceite de oliva virgen extra y ya si ya esta última parte ya no sería codificación europea pasando a 6, sino codificación estadounidense, porque es el ejemplo que yo he visto. Bueno, pues para la que tiene un peso por debajo de 18 kilos y tiene certificado orgánico, ¿vale? Pues ahí tendrá una normativa distinta a la que no tiene certificado orgánico y es por eso que me varían estas últimas cifras, ¿vale? Pues si me voy ya a la 15,09, 20, 20, 30, ¿vale? Si me falta alguna cifra, son siempre 00 al final, que ya no hay más especificidad, ¿vale? Pues lo que vemos aquí, ¿qué arancel me va a aplicar Estados Unidos
cuando yo quiero importar este aceite con certificado ecológico en un envase de menos de 18 kilos. ¿Vale? Por lo que me va a cobrar, digamos, existe un arancel generalizado, que vemos que ahora mismo se está aplicando solo a 4 países, que es 17,6 céntimos el kilo, ¿vale? Es lo que me cobrarían por cada kilo de aceite que yo exportemos, pues yo tendría que ingresar en la aduana, yo, mi importador, depende de los acuerdos que hayamos llegado a la hora de a los acuerdos comerciales internos, porque esto no está designado de forma previa y tenemos que tenerlo claro entre las partes, pues me cobrarían 17,6. Existe un acuerdo de nación más favorecida entre los que se incluyen los países de la Unión Europea, por los cuales se paga 5 céntimos, ¿no? Estos es 17,6. Bueno, pues tenemos una ventaja competitiva frente a esos otros 4 países que no están dentro de esta nación más favorecida. Si tuviéramos un acuerdo de libre comercio, pues nos aparecería debajo acuerdo de libre comercio y Unión Europea, pues en vez de 5 pues sería una cifra menor. Es habitual en muchos países que veamos esta, digamos, no te pone solo el nuestro, sino que te pone todos para que lo podamos ver, ¿vale? En este caso no hay acuerdo de libre comercio que aplique sobre, entre Unión Europea y Estados Unidos, que aplique sobre el aceite o esta tipología de aceite. Entonces, por eso, bueno, nos atenderíamos a estos 5 céntimos el kilo, lo que tendríamos que ingresar. Después aquí también podemos ver, como hemos visto, como he mencionado, lo que es la documentación que nos va a pedir la aduana de Estados Unidos cuando lleguemos allí sobre la documentación asociada a la exportación a este producto. Vale, pues he puesto aquí un ejemplo. Si nos vamos a, digamos, por un lado te viene la documentación general, que normalmente ahora la vamos a ver, pero es el DUA, factura comercial y tal, que es la general que aplica a todos los productos, y después si nos vemos a procedimientos y trámites específicos, pues ahí nos ponen los trámites específicos asociados al producto. Vale, en este caso, uno de los más relevantes, que aplica prácticamente a, bueno, se diría que a todos los productos agroalimentarios y incluso algunos más, textiles incluso, pues la FDA, que digamos que es la administración que controla todo lo que es productos destinados al consumo humano que puedan tener cualquier tipo de implicación con la salud, pues requiere esta notificación de acción a la FDA por parte nuestra de que se va a realizar esta exportación, y probablemente no requiera algún tipo de análisis o certificación de nuestro producto para certificar que efectivamente es apto para el consumo humano y que se rige bajo la normativa de nuestro producto en Estados Unidos, que muchas veces no coincide con la europea, tiene unos estándares distintos que hemos de cumplir. ¿Vale? Como hemos visto, bueno, en este caso el derecho arancelario que nos cobran es una cantidad, un monto fijo por kilo. Lo habitual es el porcentaje ad valorem, ¿no? que se llama. Es el arancel más común, que es un porcentaje sobre el precio del producto. El 8% del valor exportado, o el 6%, o el porcentaje que fuera, ¿no? Normalmente es el más habitual, aunque también existen estos tipos de derechos específicos sobre una cantidad concreta, ¿no? En este caso, pues, por kilo. También puede ser, en el caso del vino, a veces os vais a encontrar por botellas. Va un poco variando según producto. Habrá que mirarlo con esta codificación, con este sistema armonizado, según el producto que cada uno queramos exportar. Pero bueno, digamos que lo más común y lo que más nos vamos a encontrar es este porcentaje sobre el producto, y después una serie de barreras no arancelarias, como la que hemos comentado, en este caso Estados Unidos, pues hay que dirigirse a la FDA y certificar que nuestro producto, hacer una notificación a ellos y certificar que nuestro producto cumple con las normativas sanitarias para poderlo vender en Estados Unidos, en este caso. ¿Vale? Los documentos que nos suelen pedir cuando nos enfrentamos a una aduana, digamos, cuando salimos al exterior vamos a tener que enfrentarnos a 2 aduanas. Una de exportación, que aunque no va a tener pago de tributos, sí va a tener un trámite administrativo que vamos a tener que cumplimentar, y otra de importación, que digamos que es normalmente la más relevante, que es la que sí tiene aparejado este trámite, digamos, coercitario, sí vamos a tener que abonar, ¿no? Lo que nos suelen pedir siempre es factura comercial. Son documentos que certifican que efectivamente nuestro producto se destina al comercio internacional. Un documento de transporte, ¿vale? Normalmente, digamos, el BL, el Bill of Lading, que es relacionado con el sector naval. Cuando va por barco será un Bill of Lading, pero si va por avión será un Airway Bill, o si va por carretera un CMR. En cualquier caso te van a pedir un documento de transporte porque al final, solo por evitar el fraude fiscal necesitan todos los documentos que
certifican que nuestra mercancía efectivamente va a salir fuera de la frontera, y un documento de transporte es probatorio de que el producto va a salir y tiene un destino X, ¿no? Fuera de las aduanas europeas. El package list, que es el documento donde viene todo, descrita toda la carga que voy a exportar. El seguro de transporte de mercancía, que va asociado a este documento de transporte normalmente que nos van a pedir. Y después, digamos, los documentos administrativos habituales, que es el DUA, que es el documento único administrativo. Es un documento que podéis descargar en la Agencia Tributaria Española de exportación o importación, y normalmente la verdad que lo habitual es que sean empresas tipo Bernardino, operadores logísticos o aduaneros quien suele hacer estos trámites. Pero bueno, que sepáis que los podéis hacer de forma autónoma y que nadie os obliga a que tengáis este tipo de intermediarios. Si lo facilita, sobre todo por la figura que había comentado antes de operador autorizado, porque bueno, dinamiza bastante si hay cualquier tipo de problemática. Si es verdad que tienen unas vías de actuación mucho mejores que las que podemos tener nosotros, pues sí tienen un histórico que certifica que son, digamos, exportadores habilitados o buenos exportadores, y la administración lo mira con otros ojos, digamos. Para liberar la mercancía tienen unos circuitos más rápidos a los que pueden atenerse, con lo cual, bueno, en ciertos casos, pues para evitar problemáticas es recomendable. ¿Vale? Y después el documento de valor, ¿vale? Un documento que, voy a decir primero, el documento, el DUA, lo que nos va a pedir, el tipo de información que suele venir dentro, o que se suele incluir en esta cuestión, que está bastante estandarizado. Incluso las instrucciones os las podéis descargar de cómo poder cumplimentarlo en la agencia tributaria. Vuestros datos como exportador, el datos del importador, los datos de la mercancía y los datos de la agencia de transporte que vaya a mover nuestro producto, ¿no? Pues la naviera en la que está, en la que va el contenedor donde va a salir nuestro producto. Todo este tipo de datos son los que va a pedir el DUA. No son datos complicados, pero hay que saber rellenarlos. O sea, son públicas, ¿no? Y lo podemos ver. Y el documento de valor, que sí lo quería mencionar porque es sobre el cual la aduana va a contabilizar el valor de nuestra mercancía, ¿no? Este derecho, por ejemplo, al valor del 8% que tengo que pagar en la aduana de Perú, que pues, quiero exportar yo mi fertilizante, ¿vale? Pues me piden un 8%. Pues, ¿sobre qué valor me van a aplicar este 8%? Eso es importante saberlo de forma previa a la exportación. Lo primero que tenemos que tener claro, lo primero que van a mirar es el valor de la factura, ¿vale? Digamos, yo estoy en dos métodos principales para evaluar el valor de nuestro producto. El primero, evidentemente, es mirar el valor de la factura, y si todo es correcto y coincide con la cotidianidad de lo que suelen valer ese tipo de productos, dentro de unos márgenes razonables, pues el valor de la factura, digamos, será el referente que van a coger para aplicar este arancel. Que está fuera, porque ha echado ahí esa trampa. Por ejemplo, las empresas dicen, si me van a hacer un porcentaje sobre mi valor de factura, yo te digo, yo te envío esta mercancía y la minusvaloro mucho y te hago otra factura por servicios asociados a esa mercancía, consultoría para saber usarla, que es la INFI, ¿vale? Para que no sucedan estas cosas, la aduana dice, no, si yo detecto que aquí me están dando una mercancía muy por debajo del valor de mercado de estos productos, te la voy a valorar yo, según mis criterios objetivos de producto y una media que haga yo de los productos similares que están entrando en el país. Entonces, bueno, digamos que no es recomendable este tipo de cuestiones porque la aduana las detecta y te las revalora según su propio criterio. A lo mejor salimos perdiendo porque pone un valor superior del que hubiéramos puesto de forma efectiva en la factura. ¿Vale? Bueno, lo que hemos dicho. ¿Qué valor va a tomar la aduana como referencia? Es este valor de factura en el cual se le van a hacer ciertos ajustes, porque no es solo el precio de factura, sino que considera que el valor es el valor que denominamos CIF, que ahora veremos qué significa en un par de minutos. Este valor de transacción, que es el valor de mi factura, se le tiene que añadir todo lo relacionado con lo que es el transporte, todo lo necesario para que mi mercancía llegue a destino. Es decir, el transporte y embalaje de mi producto se va a considerar valor hasta que llega a la aduana. Si yo vendo aceite en Arizona, pero mi producto entra por Miami, ¿vale? Lo que me va a considerar el valor de embalaje, transporte y seguro asociado es hasta Miami, no hasta Arizona. Una vez que pasa a Miami ya se considera que está dentro de Estados Unidos, a partir de ahí no me lo considera. O sea, si yo tengo un seguro
yo tengo una factura de transporte y seguro por 800 para que mi mercancía llegue a Arizona, pues habrá que hacer un ajuste porcentual porque a mí solo me deben de considerar el valor hasta Miami, no hasta Arizona. Habrá que restar esa parte, ¿no? Y digamos que hay que hacer ciertos ajustes en esta declaración de valor para que efectivamente el valor de mi producto coincida con que realmente me tienen que aplicar este impuesto, ¿vale? Entonces aquí os pongo un poco por diferenciar los elementos que suman, pues el precio de la factura, lo que es el precio del producto en sí, el coste del embalaje y los bienes y servicios incorporados. Bueno, pues si hay una patente, una licencia que aplica sobre mi producto, eso también debe estar incluido dentro. Si ya está incluido en factura, pues no habrá que hacer nada. Si no está incluido en factura, por la que la aduana os lo pedirá que os lo aporte. Y después toda esta logística hasta que llega al punto de entrada en el país de destino. ¿Vale? ¿Qué habría que restar? A lo mejor si dentro de mi factura o dentro del documento de transporte hay seguros o hay transporte, estos 800 que es hasta Arizona, habrá que restar esa parte. O si dentro de mi factura hay hay un valor asociado al marketing o a costes financieros o todo este tipo de cuestiones, esto no se incluye. Eso habría que, aunque esté en la factura incluido, pues mi factura incluye también los servicios de marketing o un medio de pago que tiene cierto coste que va a asumir mi comprador. Habrá que aportar un documento aparte que ajuste en el W1 diciendo esto hay que restarlo, no me apliques el 8% sobre esta parte, esto hay que eliminarlo, ¿no? Vale, y ahora pasamos un poco a lo que es las nuevas necesidades que podemos enfrentar cuando pasamos a vender nuestros productos fuera de la frontera, ¿no? Aquí quería hablar un poco de lo que es el contrato internacional y estos nuevos medios de pago. Al final, cuando vendemos fuera, tenemos una logística que pues, el tiempo de paso de un barco entre Algeciras y Miami probablemente se puede ir a 15, 20 días a lo mejor 2 semanas tarda entre que salga aquí hasta allí. Eso, evidentemente, lo que nos puede dilatar son los tiempos de cobro, nos genera más incertidumbre porque, bueno, desde que sale mi producto hasta que yo cobro, además, como estoy iniciándome el proceso internacional, a una empresa que desconozco, en un país que desconozco, una normativa que desconozco, bueno, pues se genera más incertidumbre y hay ciertas cuestiones que hasta ahora a lo mejor no teníamos contempladas que hemos de contemplar. En ese sentido, está la figura del contrato internacional. Al final es la principal normativa. En cualquier caso de conflicto, lo primero que vamos a consultar es qué ponía en el contrato internacional. ¿Qué pasa? El contrato internacional no es obligatorio. Ya habéis visto los documentos que os he mencionado que suelen pedir en una aduana, no está el contrato internacional. Se considera que una factura ya es un contrato internacional. No es necesario que estipuléis nada más. Esto para nada es necesario, pero sí es absolutamente recomendable. ¿Vale? Como digo, en caso de conflicto internacional, cualquier órgano mediador lo que va a pedir lo primero, ¿qué ponía el contrato internacional? Porque aquí hay que dirimir, bueno, para empezar, ¿qué normativas aplicables? Si estoy vendiendo en Estados Unidos, esto es una solución que debe de tomar inicialmente una normativa o un juzgado en España y después transponerlo al juzgado americano. Al contrario, entonces, bueno, digamos que ahí hay cuestiones que hemos de dirimir de forma previa a la exportación. Una vez que ya ha llegado el problema, ahí es más complicado. Si lo establecemos de forma previa, bueno, pues ya existe este contrato vinculante entre las partes, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que en el contrato internacional se magnifican, ¿no? Ahora mi producto vaya en un barco, bueno, y durante este transporte internacional sucede cualquier cuestión, mi producto se moja porque no estaba bien sellado el container donde va y se estropea, ¿no? Pero ¿se considera que yo ya estaba entregado cuando salí de mi frontera o no se considera que ya estaba entregado hasta que ha llegado al país tercero? Eso es algo que se debe dirimir entre las partes, o quién se hace cargo de qué aduana, ¿vale? Que al final lleva, bueno, costes económicos, o si mi mercancía se queda retenida en el puerto de Miami 3 días porque hay una inspección, eso tiene un coste. ¿Quién lo va a asumir? ¿Cuál de las partes? Bueno, pues todas estas cuestiones son los que debe de incluir ese contrato internacional, ¿no? Aquí os pongo un poco, aunque en Internet encontráis miles de plantillas, un poco para que tengáis claro qué consideramos que debe ser necesario. Vale, que sí contenga este contrato. Primero, los datos que suelen venir en cualquier
factura comercial, ¿no? Eso evidentemente, quién es el oferente, el destinatario, el objeto principal de contrato, la cantidad y el precio, ¿vale? Las obligaciones mías como vendedor, bueno, pues ¿cuándo se va a considerar que he entregado este producto? Cuando llega al puerto de salida, cuando ya está en el barco, cuando ya ha salido de mis instalaciones, cuando llega al país de destino, ¿cuándo se considera que yo ya he entregado? ¿Cuándo la responsabilidad pasa a ser tuya? ¿Cuál es el plazo mío de entrega? Porque, bueno, en el comercio internacional, digamos que crece esa incertidumbre y dependemos de más actores logísticos intermedios, pues voy a tenerlo bien especificado y en qué condiciones necesito que la otra parte me dé el visto bueno o inspeccione la mercancía para considerar que ya está entregado. Todas esas son cuestiones que hemos de dirimir de forma previa. ¿En qué moneda se va a pagar? Que eso es algo que internamente, bueno, pues en la zona euro pues no nos incumbe tanto, pero si queremos vender internacionalmente, evidentemente, si queremos vender en Venezuela, pues nos va a importar bastante en qué moneda nos paguen, porque la hiperinflación que han tenido en los últimos años pues puede hacer que cualquier operación que hagamos con ellos, si no vamos a cobrar hasta dentro de 30 o 40 días, pues el valor del producto, si lo hemos nominado en moneda venezolana, se nos caiga al suelo, porque ahora el tipo de cambio haga que nuestra operación carezca de valor, ¿no? Todo este tipo de cuestiones hemos de dividirlo de forma previa. Es verdad que no es habitual a nivel internacional monedas de este tipo, sino más, sobre todo dólar, euro, pero bueno, hay instituciones y cada vez más instituciones, digamos, públicas que intentan que se pague o abonar en monedas nacionales. Entonces, bueno, hemos de tenerlo en consideración a la hora de qué método de pago vamos a usar, ¿no? Y en qué momento se va a pagar. Tiene que haber pasado la aduana, ¿no? Tiene que llegarme la mercancía, eso hemos de establecerlo de forma previa. Una serie de elementos comunes son el contrato de quién va a hacerse cargo de los costes de logística, de transporte, quién va a hacerse cargo de las aduanas, qué normativas nos vamos a sujetar cuando hay cualquier caso de conflicto, vamos a tener algún tipo de intermediación internacional cuando hay conflictos, posibles daños y perjuicios, quién va a contratar los seguros asociados, todo ese tipo de cuestiones hemos de tenerlas en cuenta cuando hagamos este tipo de contratos internacionales. La verdad que son muchos puntos que hemos de tratar y deben de estar todos incluidos porque todos son focos de conflicto, ¿no? En ese sentido, para intentar facilitarlo, la Cámara de Comercio Internacional creó los Incoterm. Los Incoterm, los International Commercial Terms, es una legislación que precede a la lex mercatoria, es decir, no es obligatoria, ¿vale? Nadie tiene por qué usar Incoterm, al igual que nadie tiene por qué hacer un contrato internacional. O sea, podemos dirimir entre las partes los que queramos y lo podemos hacer en el formato que consideremos, pero bueno, digamos que la Cámara de Comercio internacional hace una serie de recomendaciones para que incluyamos estos términos que lo que establecen intentan facilitar la negociación entre las partes sobre el momento de la entrega, el reparto de responsabilidades y los costes asociados al comercio internacional, ¿no? Esta parte de logística internacional, pues digamos, estos 3 puntos intenta que estén un poco preestablecidos en una serie de términos para que, bueno, que son bastante comunes en el lenguaje internacional y que, bueno, faciliten esta negociación que puede, como he visto, son muchos puntos y puede ser tediosa, ¿no? Pues intenta un poco facilitarlo. No son obligatorios, cada 10 años más o menos la Cámara de Comercio los va renovando. Aquí tenéis todos los que han publicado hasta la fecha, la última fue del 2020, son Incoterm 2020. Digamos que no son derogables, es decir, yo si a mí me gustaba el Incoterm que vengo usando de 1980, pues yo puedo poner CIF 1980 y se sigue aplicando la normativa de 1980 porque sigue siendo aplicable a día de hoy, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, se entiende que la de 2020 es mejor porque han ido cada vez puliendo errores que han ido detectando en épocas anteriores, ¿no? Pero que sepamos que si me ponen CIF 2010 no debo consultar la normativa 2020 porque no me van a aplicar esa normativa, sino que me van a aplicar la de 2010 porque es vigente a día de hoy. Solo aplica al comercio entre empresas, está aceptado en la mayoría de los países del mundo, 120 países operan habitualmente con estos términos y si veis cualquier tipo digamos, de formación alrededor del comercio internacional, veréis que la nomenclatura es muy común, ¿vale? ¿Dónde debe estar reflejado esto? Pues mientras en más sitios mejor, no solo en el contrato internacional, sino que se recomienda que si yo acuerdo un Incoterm X, que se refleje tanto en el documento de transporte como en el contrato, como todo lo que son pruebas
de que efectivamente mi mercancía está saliendo de las fronteras y llega a un país tercero, ¿no? Se suele recomendar. Os pongo aquí una visual general de cuáles son todos los Incoterms que existen actualmente, ¿vale? Es la versión 2020. Va desde que implica menos obligaciones para mí como vendedor, que es el primero, Xword, hasta el que implica más obligaciones mías como vendedor, que es el DDP. El DDP, pues yo me encargo de todo, hasta que está en la fábrica de las dependencias de mi comprador. El Xword yo lo pongo a disposición en mi centro de venta y ahí terminan mis obligaciones. Y una serie de intermedios, ¿no? Digamos, la que empieza por E, los de la F, se consideran que entrego en mi país de origen, los que empiezan por la D, entrega en país de destino, los que empiezan por la C, hay un poco una disgregación entre el momento de entrega y los costes que yo asumo, no suceden en el mismo momento, ¿vale? Y los que tienen ahí marcado unas listas porque están contextualizados para el comercio de mercancías por vía marítima, ¿vale? Son específicos para eso. Los puedo usar como yo quiera. Puedo usar un FAS para un transporte multimodal o por carretera, o si no tiene marítimo, yo puedo usar un CIF por algo que no va a pisar nunca un barco. Soy libre de hacerlo como quiera, pero digamos que estas son las recomendaciones de quien lo ha hecho, que es la Cámara de Comercio Internacional, todos estos términos. ¿Vale? Pongo aquí, no los voy a explicar todos, pero pongo una serie de ejemplos, los más habituales, porque, bueno, a lo mejor porque están en los extremos como este, que a lo mejor no es tan habitual, pero sí para que tengáis unas nociones en la cabeza o si os aparece el término, más o menos que sepáis lo que significa. El Xword, digamos que es el comentado que implica menos para vosotros como vendedores, entendido que sois vendedores en este caso, ¿vale? Exportadores, en la que yo pongo mi mercancía a disposición del comprador en mis instalaciones. Lo que hago es que la preparo, la empaco para el transporte internacional, pero no hago nada más. Es el otro incluso el que se encarga de la carga, hace el despacho de aduanas y tal. No es la más recomendable, porque incluso puede tener algún tipo de problemas, por ejemplo, con prevención de riesgos laborales, ya que no es personal de mi fábrica que ha cumplimentado la normativa de riesgos laborales para operar en mi fábrica, sino que es un tercero el que se encarga de la carga y descarga, bueno, en este caso la carga en mis instalaciones. No se suele recomendar, la misma Cámara no la suele recomendar, pero bueno, se usa y existe. ¿Vale? A lo mejor grandes grupos logísticos, yo le estoy vendiendo a Estados Unidos, pero le vendo a Costco, que Costco controla toda la cadena y ellos prefieren comprarme en Xword porque prefieren encargarse ellos de todo. Son un mastodonte y ellos controlan todo y prefieren tener ese control. Bueno, pues para ese tipo de cuestiones quizás sí sea razonable un Xword. Aunque ellos recomiendan no hacer Xword, sino FCA, en mi lugar de origen, ¿no? El FCA es similar al Xword, lo que pasa es que se designa un lugar concreto para hacer esta carga de productos que no tiene por qué ser mi instalación. En cualquier lugar en el territorio nacional, pues se designa para hacer la carga. En este caso, yo como exportador, ¿qué me haría cargo? Pues de la carga de la mercancía en el camión que venga a buscarla, pues la carga la haría yo y el despacho de aduana de exportación me encargaría yo. Normalmente suele ser recomendable que el despacho de exportación lo haga la empresa que va a exportar, porque es la que tiene una relación más directa y está habituada a operar con la agencia tributaria en el país de origen, ¿vale? Y el destino se encargue la empresa de destino. Hay casos y estamos abiertos a todos, pero digamos que es lo más habitual y en principio en las etapas iniciales es lo más recomendable, porque yo frente a la aduana americana, pues apenas tengo potestad, no conozco ya a nadie, me es un poco más complicado, aunque normalmente esta intermediación, como digo, lo suelen hacer las empresas de logística, como Bernardino, cualquiera de las que están operando por aquí, pero digamos que es lo que se suele recomendar de manera general. ¿Vale? El FOB, que es uno de los más usados a nivel marítimo, que es Free On Board, que es cuando mi producto, se considera que yo he entregado mi producto cuando está estibado, es decir, dentro del barco, en el lugar donde va a salir cuando ese barco se ponga en marcha, ¿no? Si ocurre cualquier circunstancia o mientras la grúa está llevando mi mercancía al barco, el ejemplo típico es con el FOB, si se cae fuera del barco, si se cae en ese proceso de estiba que se está colocando en su producto, si se daña ese contenedor, mi producto, si mi mercancía se daña, bueno, ahí sería yo el que tendría que dirigirme, por ejemplo, al seguro que se haya contratado, sería yo el que
que tendría que dirigirme a él y emprender las acciones pertinentes para recuperar el valor de mi mercancía, pero no se considera que yo haya entregado mi producto todavía a mi comprador. ¿Vale? Es el caso del FOB. El CIF, que ya pasamos a términos de la fe, que es muy habitual, como decía, el CIF es el valor referente que va a tomar normalmente la aduana de destino para calcular el valor de mi producto, ¿vale? Pues tiene el valor del producto, el valor del transporte internacional hasta destino y el valor del seguro asociado, ¿vale? Se considera que está entregado el producto cuando está a bordo del barco, igual que pasa con el FOB, pero yo como vendedor sí me hago cargo del coste del transporte internacional, pues ese barco hasta que llega al país de destino, hasta que llega a Miami, siguiendo con el ejemplo que había puesto antes, y un seguro asociado que yo pondré como tomador a mi comprador en este caso. Porque ya sí se considera que la responsabilidad ha pasado a él, pero ese seguro sí el coste lo voy a sufragar yo. Si te establece en el 2020, te establece además qué tipo de seguro debo contratar, que este seguro tipo C, que al menos cubre el 10% del valor de la mercancía. Un poco en otras partes podemos modificar esto, ver qué tipo de seguro, pero bueno, digamos que establece este mínimo de seguro tipo C. Y el DDP, que es el que he mencionado antes, que es el que incluye todo, ¿no? Yo como vendedor me hago cargo todo hasta que te llega a ti a tus instalaciones, incluyendo el despacho de aduanas en el país de destino. ¿Vale? Digamos, esos son los incoterms principales, están los demás, todos son de libre uso, libre disposición, lo podéis usar o no, pero digamos que esas son las nomenclaturas más comunes que os vais a encontrar cuando empecéis al comercio internacional. ¿Vale? Os quería también hablar un poco sobre los medios de pago a seleccionar, porque como he dicho, por ejemplo, hay nuevos riesgos a los que nos vamos a enfrentar, países que no conocemos, empresas, nosotros no tenemos esa red de seguridad de conocidos que nos digan esta empresa solvente, ¿no? Que a lo mejor sí tenemos a nivel nacional, pero a nivel internacional, evidentemente, pues si vendemos en China, pues no sabemos mucho sobre ese comprador chino en muchas ocasiones, a no ser que sea una gran empresa internacional, nos puede generar cierta incertidumbre. Es en un país extranjero, cuando reciba mi mercancía me va a pagar, no, va a haber un tiempo dilatado entre que yo lo envío y llega allí, bueno, me genera generalmente mucha más incertidumbre que cuando vendo a nivel local. Eso es pues, algo que nos suele pasar a todas las empresas que estamos en estas cuestiones. Y después, bueno, un riesgo asociado evidentemente a la moneda, ¿no? Como hemos mencionado antes. Todo esto nos va a hacer que seleccionemos un método de pago u otro, y eso hay que preestablecerlo antes de que de que cerremos esta ventana internacional. ¿Vale? Por un lado está digamos, tenemos que tener en cuenta los tres riesgos. El riesgo país, ¿vale? Un país que sea actualmente muy riesgoso para poder venderle, sobre todo si operamos con administración pública a día de hoy, por ejemplo, claro, Ucrania por la situación de la guerra, Venezuela por el tema de cómo se han comportado los tipos de cambio, o empresas que han sido, por ejemplo, expropiadas, o la postura de la administración que no ha sido vigente en algunas cuestiones en ese sentido, en cuestión de pagos, como sucedió en Ecuador en su día cuando se salió de los mercados internacionales. Bueno, digamos que hemos de seleccionar bien qué riesgo queremos asumir y qué riesgo no. Existen bastantes digamos, entidades que podemos consultar para ver qué de riesgoso se califica cada un país, ¿no? Por ejemplo, CESPE, que veremos a continuación, como entidad española relacionada con el establecimiento de seguros a nivel internacional para las exportaciones. Bueno, pues da un mapa de calor donde podéis ver cómo consideran ellos de riesgoso un país u otro a la hora de ellos conceder seguros a la exportación, ¿no? Pues hemos de tener en cuenta el riesgo país, el riesgo comercial. Contraparte, me da mi fiabilidad de pago. No es una empresa pequeña, familiar que desconozco, es una gran empresa como Costco que me da toda la fiabilidad a la hora de pago. Y después ese riesgo cambiario que hemos mencionado antes. Que sepáis que existen varios medios de pago que podemos utilizar a nivel internacional. Algunos más seguros, digamos, mientras más seguro es un medio de pago, más caro va a ser. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en consideración porque estos, por ejemplo, los seguros a la exportación, que lo facilitan
las ECAs, en el caso de España existe CESCE, pero bueno, se opera a nivel internacional, igual que otras ECAs como COFACE, que la francesa también opera en España. Son empresas que proveen seguros para la exportación. Y si la contraparte no me paga, pues mi mercancía está asegurada y me van a pagar porque el seguro lo cubre, ¿no? En este caso, bueno, puesto de referencia de este CESCE, pues una entidad semipública española, ¿no? Normalmente cubren en torno al 80% del valor de la mercancía. Y después el crédito documentario, que quizás sea la forma de pago más segura a nivel internacional, es también la más cara, en la cual hay dos bancos implicados, el mío como vendedor y el de mi comprador, ¿vale? Este método de pago lo que hace es que esos dos bancos intermedios que están implicados me aseguran el pago. A mí realmente no me paga mi comprador, me paga su banco y es el que me está asegurando el pago, por lo cual es un pago muy, muy seguro. Ya su banco se cerciora de forma previa de que existan fondos y que esa persona le va a pagar, con lo cual es muy seguro, aunque, como digo, es caro y hemos de tenerlo en cuenta según qué operaciones nos interesará o no. ¿Vale? Igual, el riesgo cambiario, pues cualquier entidad financiera nos provee varios productos que lo que hacen es asegurar un tipo de cambio, ¿no? Aquí pongo varias opciones, pero bueno, digamos que lo que hacen es asegurar un mínimo, un tipo de cambio por el cual me establece ese cambio de moneda euro-sol peruano para que si lo puedo tener asegurado cuál va a ser ese tipo de cambio a día de hoy para que cuando en 30 días me pague yo sepa exactamente cuánto voy a cobrar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones que sepáis que casi cualquier entidad financiera tiene este tipo de productos. Lo que tenéis que valorar es si os compensa el riesgo del tipo de cambio o el coste financiero que os puede suponer este tipo de productos que os pueden proveer en el mercado. ¿Vale? Y lo que hablo aquí del riesgo comercial de las empresas. Si ya la contraparte os ofrece seguros de pago o no. Si creéis que esa empresa a la que vais a vender es confiable o no a la hora de que os pague. ¿Vale? Y lo que os pongo es eso, desde la transferencia, que digamos que es el método más sencillo, rápido y menos costoso, hasta el crédito documentario, que es el método que tiene aparejado una documentación más tediosa que hemos de cumplimentar. Es un proceso más largo, puede hacer que tardemos más en cobrar y tiene un coste más asociado. Al final, lo que quiere decir esta gráfica es, mientras más seguro es un método de pago, más nos va a costar y más tedioso va a ser. Mientras más rápido queramos cobrar de forma más ágil, más sencilla, menos costosa, menos garantía de seguridad nos va a dar el mercado. ¿Vale? Aquí un pequeño árbol de decisión de qué se suele recomendar en cada caso. Pues existe riesgo país. Si es que sí, pues vemos si existe cobertura de una ECA, porque hay países que directamente estas entidades, estas aseguradoras del comercio internacional no aseguran. No te dicen que no, pues no te hacen el seguro. Si existe ese seguro, pues es recomendable hacer una ECA. Si no existe, pues ya nos diríamos a lo mejor un crédito documentario. Que el país no tiene riesgo en sí, pero a lo mejor la persona a la que voy a vender, bueno, pues sí puede darme cierta incertidumbre sobre si me va a pagar o no. Bueno, a lo mejor nos iríamos o a ese mismo crédito documentario o a un método un poco menos costoso como es la remesa, pero me da cierta garantía de pago, o al mismo seguro de exportación. Que de hecho me va a comprar a Costco, es estadounidense, no tiene un cliente internacional que a mí no me reporta ningún tipo de inseguridad en un país que no me reporta ningún tipo de inseguridad. Pues quizá lo más razonable en ese caso es una transferencia, pero bueno, habría que verlo caso a caso, en cualquier caso. Igual con respecto al riesgo cambiario. Me va a pagar en dólares en un tiempo relativamente corto, pues a lo mejor no es necesario que yo haga ningún tipo de cuestión de tipo cambiario. Para mí lo ideal es nominarlo todo en euros. Y si hay un tipo de fluctuación cambiaria, a quien le va a afectar es a mi cliente, no es a mí. Pero bueno, puedo perder el cliente precisamente porque me salgo de mercado y ahora no soy competitivo. Son cuestiones que hemos de dirimir y ya digo, eso hay que verlo caso a caso. ¿Vale? Estos dos últimos puntos, bueno, voy a pasar un poco más rápido por ellos. Primero sobre apoyo a la internacionalización. Digamos que existen, por un lado, diferentes instituciones de apoyo a la internacionalización de las empresas. Estas que pongo aquí son las que directamente se dedican casi que en exclusiva a la internacionalización de las empresas, ¿no? Es su línea principal de actuación, es el apoyo a la internacionalización
de las empresas. La Secretaría de Estado de Comercio, a la cual pertenece ICEX, ¿no? que quizás todos tenemos en mente como entidad referente de apoyo, sobre todo a la área de promoción y consultoría de las empresas que quieren internacionalizarse, y Extenda, ¿vale? a la que yo represento actualmente en Cádiz. Aquí sí me gustaría compartir un poco la web. A ver. Compartir aquí. No sé si se está viendo ahora esta pantalla. Sí, creo que sí. Ok, bueno, esta es nuestra web de Extenda, ¿vale? Somos una entidad pública, bueno, somos una empresa pública de apoyo a la internacionalización de la empresa andaluza, ¿vale? En este caso tenemos diferentes líneas de acción. Digo, hay una oficina en concreto en Algeciras que está para intentar apoyar a las empresas de Cádiz en concreto, y hay un delegado en cada provincia andaluza para que podáis dirigir a ellos, ¿vale? Digamos que hay diferentes líneas de actuación, que aquí las pongo un poco todas, voy a hablar por encima, no quiero entrar demasiado en detalle para no excederme demasiado más en tiempo. Por un lado, el área de información, lo que tenéis es estudios de mercado, información sectorial que os puede interesar, bueno, cómo está mi producto en el país X, o bueno, información de mercados concretos y de productos concretos a nivel internacional, que sepáis que aquí tenéis un área de información donde podéis consultar. También formación a nivel de internacionalización, pues en el mundo de las multilaterales, que existe un taller de multilaterales, de iniciación al comercio exterior, bueno, diversas líneas, diversos talleres sobre Brexit, que sepáis que existe un área de formación de Extenda, también cursos de idiomas, todo esto, bueno, con precios subvencionados y tal, que la verdad que son bastante económicos para las empresas que queráis acercaros para este tipo de cuestiones tengáis necesidades al respecto. Consultoría, que lo que pretende es poneros consultores especializados en materias específicas en las que podéis tener necesidades a nivel de internacionalización. Bueno, ahí los que ponen nueva convocatoria, digamos, los que están abiertos, los que ponen cerradas, será que pues, ahora mismo habrá que renovarlos o tener un nuevo servicio. Pero bueno, digamos que son los servicios que están ahora mismo en Extenda para este tipo de cuestiones, asesoramiento jurídico para la internacionalización, si queréis implantaros en un país X, pues sepáis que tenéis un consultor de apoyo para el estrategio y posicionamiento de una marca internacionalmente en los mercados que sean, ¿vale? Sobre logística y transporte internacional también, que sepáis que existe un área de consultoría en la que podéis dirigiros para dudas que tengáis a este respecto, bueno, ¿vale? Para abrir vuestro marketplace y orientaros sobre cuál es el mejor para vuestro producto en el país o la zona que sea, incluso para seleccionar qué mercados son prioritarios para vosotros, aunque ahora mismo no esté activo, la Extenda Estrategia de Acción Internacional, que sepa que este tipo de servicios son los que provee Extenda en esa línea, ¿no? Si veis, muchos son bastante similares a los que también provee ICE, ¿no? Que lo habéis mencionado antes, y otros, bueno, son más específicos y en concreto, bueno, en este caso, pues estamos solo dirigidos a industria andaluza y nos centramos más en los sectores que son más prioritarios para la estructura industrial de Andalucía. Y después, digamos, las labores de promoción concretamente dicho, ¿no? Nosotros hacemos labores de promoción sobre todo para apoyaros para que salgáis a destino, pues estamos presentes en diferentes ferias, hacemos misiones comerciales en las que unimos a varias empresas de un sector específico y vamos con ellas al país X, cerramos agendas comerciales. La idea es poneros en contacto a vosotros con empresas y potenciales clientes en los destinos que necesitéis. Para eso, bueno, pues tenemos una red exterior, digamos, todos los países que veis en verde, amarillo, rosa o rojo, es porque tenemos presencia de uno u otro modo, uno con oficina propia Extenda, otros con antena
otras áreas de influencia que se llevan dentro de un país cercano, ¿no? Como veis, es más fácil decir los países en los que no estamos que los que sí estamos. África es donde hay un poco menos de profusión, Australia y países nórdicos que se espera que podamos abrir en algún momento oficina, y algún país latinoamericano que tenemos un poco menos desarrollado, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, pero bueno, que sepáis que tenemos actividad en la práctica totalidad del planeta, incluso en las áreas donde no tenemos oficina también se hacen cuestiones diversas. ¿Vale? Aquí os diría que si no estáis dado de alta, os de alta en la web externa gratuita, así os llegan las convocatorias. Las convocatorias podéis consultarlas aquí, que son las convocatorias que están abiertas actualmente de acciones grupales que se van a hacer en diferentes destinos. ¿Vale? Pues hay una misión directa a Chile para industrias auxiliares de la agricultura, ¿no? Toda esta industria que hay alrededor de la agricultura, proveedores de fertilizantes, consultoría, TIC, invernadero, pues este tipo de empresas, proveedores para empresas chilenas que estén en el rubro de la agricultura. Chile, por ejemplo, que es un país principal exportador mundial de cerezas, por ejemplo. Tienen unas necesidades interesantes quizás para nuestros productos, si estamos en el sector, dirigirnos a ellos. Que sepa que se hace una misión comercial a Chile, en este caso, que va a tener lugar en octubre, ¿vale? Que varias empresas van a ir para allá, se apoyarán en nuestra oficina de Chile y ellos cerrarán reuniones con potenciales clientes en Chile para sus productos. Es bastante interesante para las empresas que quieran operar, en ese caso, en este mercado. Vuelvo a la presentación. Estoy compartiendo. Ok, vuelvo aquí a la presentación. Bueno, estas son las instituciones que he puesto que tienen líneas, que su línea principal son la internacionalización. Existen otras que efectivamente pueden tener líneas de apoyo a la internacionalización de uno u otro modo, como las cámaras de comercio, asociaciones empresariales y sectoriales concretas, Andalucía Emprende, la misma Diputación, la oficina de la IT y otras entidades regionales, pues puede tener algún tipo de línea asociada a la internacionalización que en un caso u otro nos pueden interesar. Después otras entidades que proveen cierto apoyo financiero, sobre todo que se conceptualizan sobre todo en préstamos, ¿no? O participaciones de capital que pueden hacer en diversos casos. Propias entidades financieras, inversores privados, evidentemente, y después, desde el punto de vista público, que es lo que más nos interesó en este punto, bueno, pues, digamos que existen o ayudas puntuales que puedan dar entidades concretas, como ICE, por ejemplo, tal, que pueden tener algunas ayudas puntuales específicas, o otros organismos públicos que se dedican concretamente a estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo CECE, que había mencionado antes, que es la compañía española de seguros de crédito a la exportación, que es mixta, con una mayoría de capital público, que es el 50,25%, y el resto privado, ¿no? Bueno, digamos que es una compañía que lo que hace es facilitar seguros a la exportación. COFIDE, que es la compañía española de financiación al desarrollo, que ofrece participaciones y capital y préstamos en proyectos proyectos tienen que ser viables por sí mismos, pero que contribuyan a criterios de rentabilidad y países de desarrollo. Bueno, que sepamos que existen esta compañía española de financiación de estos proyectos de desarrollo, los fondos FIEM, ¿vale? Que tienen diferentes tipos de financiación. La financiación concesional, que son créditos que se conceden a proyectos para países con renta media baja, según la clasificación del Banco Mundial, ¿no? Son los tipos de proyectos que pueden optar a este tipo de financiación concesional. Financiación comercial, que
siguiendo la normativa derivada del consenso de la OCDE, pues este FIEM puede conceder créditos a la exportación a un tipo de interés, digamos, favorable con respecto al mercado. Y después inversión en las que FIEM directamente participa. Y, digamos, los más utilizados, que son las líneas ICO, ¿no? Estos créditos que provee el Estado español, pero que se gestionan a través de entidades de crédito, ¿no? de la banca privada. Digamos que existen diferentes líneas, está ICO Internacional, ICO Exportadores y ICO Canal Internacional. Quizá la más utilizada en estos casos es el ICO Exportadores, que financia autónomos, empresas domiciliadas en España con intereses o que así se considere para obtener liquidez, ¿vale? Pueden anticipar esas facturas derivadas del comercio internacional para esos gastos que nos pueden derivar precisamente de este iniciarse en la internacionalización, ¿vale? Digo, o sea, esta es la línea que más uso se le ha dado, creo, hasta la fecha, ¿vale? Y con respecto a los operadores de mercado, que es aquí donde entra la presentación de Bernardino, ¿vale? Que sepáis un poco que existen estas figuras referentes que en las que nos podemos apoyar en el mercado internacional, la figura del transitario, que es como el que ha dicho antes Bernardino, el arquitecto, ¿no? el que diseña la operativa logística a nivel internacional, y después el agente de aduanas, que es la persona que se va a encargar de hacer todos los trámites administrativos que hemos hablado de forma previa, que vamos a tener que hacer frente a las aduanas de exportación y de importación según cada caso. Vamos, bueno, que estas figuras están un poco entremezcladas a nivel internacional. El caso de Bernardino que hemos tenido aquí antes, bueno, pues él como operador logístico incluye estas dos figuras, ¿no? Que sepamos que es habitual que podamos encontrar las dos a nivel internacional, que muchas veces el transitario es agente de aduanas en muchos casos. Y nada, si no quiero cansar mucho más. Si tenéis algún tipo de cuestión, algún tipo de duda, las personas que están online, creo que se les ha habilitado para que hablen el micro por si tienen cualquier tipo de duda o cuestión para poder trasladarnos, o cualquier cosa que nos queráis comentar al respecto, que sepa que estamos aquí para eso. No sé si... Sí. La presentación, sí, sin ningún problema. Lo comento con mi compañero Santiago, que creo que se ha puesto en contacto con vosotros para que estéis aquí. Creo que tiene vuestros datos. No sé si todos habéis rellenado los cuestionarios y las cuestiones que ha enviado él. Si no, se lo comento. Todos habéis firmado aquí el listado. Yo se lo comento, que a todos los que habéis estado por aquí y todos los que participáis online os lo facilite. ¿Vale? Hola, Tomás. ¿Se me escucha? Sí, Santiago, se te oye. Sí, vamos a facilitar la presentación a todas las empresas que se han inscrito y además vamos a enviar el link porque hemos grabado la jornada, ¿vale? Como puse en el email, esta información pues se comparte con todas las empresas que se inscriben. Vale. No sé si las empresas que tienes ahí online están participando de algún modo, si tienes hoy el chat o si pueden... Estoy viendo y no veo ninguna pregunta. Entonces, bueno, comentarles también que mañana y pasado mañana vamos a celebrar también talleres de internacionalización, como has comentado al inicio, en este caso en la provincia de Huelva, y el de mañana va a ser sobre criterios para la selección de mercado y el jueves sobre marketing marketing digital para la internacionalización. Entonces, en el caso de que tengan interés, pueden comunicármelo. Si ya se han inscrito, yo voy a enviar el link de recordatorio hoy. Y nada, comentar también que tienen disponible la plataforma Marketplace para poder hacer difusión de sus productos o servicios, en este caso en la página de Interpyme, y también curso de formación, píldora formativa de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Todo eso en la página de Interpyme, EU, en el apartado de eventos está disponible. Y nada, cualquier consulta que tengan ahora, pues pueden hacer, o hacérmela llegar también y nosotros la respondemos. Ok, un segundo, voy a dar paso
a la compañera. Hola, buenos días a todos. Yo soy una de los técnicos del proyecto de Interpyme, junto con Andrea y María, que forman parte del equipo del IEDT de la Diputación de Cádiz, que es el líder de este proyecto de cooperación territorial España-Portugal. Esta jornada, como han estado contando, desde Extenda, que nos está ayudando a la celebración de esta jornada, se celebran en el marco de 6 talleres formativos que nacen de las necesidades detectadas al principio del proyecto en unas mesas sectoriales que se organizaron en las que algunos de vosotros habéis participado. En el marco del proyecto Interpyme, además de estas actuaciones, como ha comentado el compañero que está siguiendo la retransmisión online, hay una serie de micropíldoras formativas que ha hecho la Universidad de Cádiz para ayudaros a internacionalizar. Lo bueno de estas micropíldoras es que están ahí, solamente os tenéis que matricular, os apuntáis y cogéis vuestro proceso desde el momento en el que os encontráis. Si ya habéis iniciado, pues vais a lo mejor a las últimas micropíldoras para satisfacer vuestras necesidades de información sobre algo muy concreto. No tenéis que hacerla toda, la descargáis, la veis cuando queráis, ni nadie os va a hacer ni un cuestionario, ni un examen, ni nada. Simplemente están ahí a disposición vuestra y consideramos que son bastante interesantes porque la hace la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Recientemente, además, están poniendo en marcha Incuba Azul. Como sabéis, tienen bastante experiencia en este tipo de cosas y están trabajando conjuntamente con las cámaras de comercio, con la Confederación de Empresarios, con Extenda y con la Diputación de Cádiz para la elaboración de estas micropíldoras. En el marco del proyecto también está la plataforma Marketplace. Esto no deja de ser un escaparate. Como sabéis muchos de vosotros, las diputaciones provinciales suelen tener un catálogo de empresas. La Diputación de Cádiz lo ha intentado hacer muchas veces, pero cuando venimos a hacerlo ya no hemos quedado cortos, ya hay nuevas empresas y al final tiene que estar digitalizado. Muchos de vosotros tenéis vuestras propias páginas web, otras no, o sea que esto sería un buen escaparate. Pero lo que nosotros queremos con esto de alguna manera es decir que la Diputación de Cádiz está ahí y quiere ayudar a todo el sector, en este caso agroalimentario y de turismo gastronómico, pero si no son muchas las empresas que se meten en esta página que es propiedad de la Diputación y que vamos a mantener durante 5 meses, con muchísima dificultad los técnicos podremos hacerle ver a los gestores, a los políticos de la Diputación, las necesidades y la masa crítica que hay detrás de todas estas iniciativas. El proyecto Interpyme finaliza ahora, pero vendrán nuevos proyectos. Y no queremos solicitarlos si no sabemos exactamente en qué dirección queréis que nos movamos, cuáles son vuestras necesidades, las inquietudes, qué tipo de formación precisáis y qué tipo de actuaciones concretas queréis. Aquí nos acompaña un compañero de CONIR, un empresario de CONIR, que está con nosotros, por ejemplo, en Cádiz Bien Me Sabe. Nos llevamos 40 stands a la feria Cádiz Bien Me Sabe totalmente gratuita. Una barbaridad de público que apareció. No sé si tus ventas fueron buenas, si fueron malas. Estuvimos acompañándolo, hubo talleres, hubo show cooking, luego se celebró otra feria en Lulé, en Portugal, donde también llevamos empresas gaditanas y onuvensas y las portuguesas, y otro online en Huelva. Pero es que también estamos haciendo misiones comerciales. Acabamos de volver de Alemania, hemos estado en Portugal, y además la Diputación de Cádiz establece convenios de colaboración con las cámaras andaluzas, las cámaras de la provincia de Cádiz con la Confederación, para llevaros fuera, tanto a ferias comerciales como a temas de misiones comerciales, misiones inversas. Os lo comentamos porque en la libreta, en el dossier que os hemos preparado, hay un cuestionario de satisfacción sobre la jornada, pero hay una cajetilla que nos interesa especialmente, que son vuestras inquietudes y observaciones. Hacia dónde queréis que dirijamos el trabajo a partir de ahora, desde el ámbito laboral. Nos hemos dado cuenta que después de la pandemia nos conectamos todos online y ha sido una delicia, pero creemos que os estamos bombardeando. No podemos tener talleres continuamente, todas las entidades acerca de lo mismo o de cosas tan dispares y diversas. Queremos ir a atinar. Estamos pensando en cómo debemos ahora daros este asesoramiento y daros este apoyo y nadie mejor que vosotros para que nos lo digáis. Así que si nos podéis ayudar. Sí. En mi caso, concretamente, Sí. somos agroalimentarios, pero nos dedicamos a fabricar pienso para verlo. Sí. Y estamos fuera de todas las cosas de todas las ferias, porque cuando hay agroalimentarios se decide, como ha dicho la ¿sabes? Tuvimos en Lule una empresa que hacía galletas para perros. Galletas gourmet para perros. Pero ¿a qué feria se pregunta? Pues yo estoy en contacto con una diputación con todo. Claro, Cádiz Bien Me Sabe es que específicamente no fue una feria agroalimentaria, sino de productos de alimentación para personas.
Pero, por ejemplo, en IFECA organizamos nosotros un montón de eventos agroganaderos importantes. Pero estamos hablando de feria A nivel internacional. Claro, sí. Nosotros hemos llevado, por ejemplo, en Alemania hemos llevado sector agroalimentario muy específico, sobre todo productores, grandes productores, porque se ha primado hablar allí con empresas de logística. En Portugal tuvo otro perfil y luego nosotros se financian distintas ferias en donde existe una masa crítica, en donde... tanto concretamente para Sí. mi perfil. Sí. No hay nada. Extenda seguro que te pueda explicar acerca de... Bueno, algunas hemos estado así a bote pronto que recuerdo, pero es verdad que no hay tantas empresas que estáis son. Somos los únicos andaluces. Como yo estaba en Caura, he estado trabajando exactamente, porque el sector más o menos lo conozco y si, por ejemplo, la PLM que hace en Marta Blanca, que es esta empresa productora, ahí sí, por ejemplo, sí está Extenda presente. Así que recuerdo, pero es verdad que específica de producto animal no recuerdo si estamos mucha más, ni la de Bolonia, ni ninguna así concreta que me venga. No, pero son productores de materias primas. Vale. Pero no de piensos alimentarios. El producto final. Así a bote pronto no recuerdo. Alimentario, pero no podemos acceder absolutamente a todo. Bueno, también están los proyectos individuales, es decir, agendas comerciales para reunirlos con clientes en destino sí se hacen para la empresa en concreto. A lo mejor no, porque no hay tantas empresas en un sector que justifique una misión en la que va a ir 10 empresas en conjunto a un país, pero sí acciones, en vuestro caso, que sois menos acciones individuales en este caso, como son las agendas, sí se hacen y se pueden solicitar. Así es como surgen, por ejemplo, las semillas de posibles proyectos. Hay empresas agro que no están destinadas al consumo humano, sino a piensos animales, que no tienen por qué ser piensos al por mayor, sino que pueden ser piensos gourmet y que tienen esa necesidad. Pues a lo mejor es cuestión de a lo mejor ver las necesidades y realmente existe masa crítica aquí en la provincia, como para que Diputación, al final nosotros lo que hacemos es poner el dinero para que nos entendamos, para que vayáis a las ferias con quién saben. ¿Y quién saben de feria? Las cámaras, Confederación y Extenda. Nosotros lo que hacemos es acompañar. Pues si no te importa, cuando cumplimentes el cuestionario, déjame tus datos, ¿vale? Si no, yo se lo pido a él porque se lo voy a consultar a nuestros compañeros del Patronato Provincial de Turismo, porque están acompañando un montón de empresas a ferias. Y hay veces, os parecerá mentira, hay veces que ponemos en marcha la posibilidad de ir a una feria y nos quedamos sin empresas que quieran venir. Para mí eso era inaudito cuando empecé a trabajar en esto, pero muchas veces las agendas se cierran rápido y te dicen, resulta que tenía 25 de flor cortada y al final solamente me voy a llevar tema de agroindustria y no voy a llevar flor cortada. Y ahora en cuestión de 15 días tienes que organizar las nuevas agendas, las nuevas... Y no hay disponibilidad de empresas. Y a lo mejor en esos casos, porque es una alimentación, evidentemente, tú vas a las grandes cadenas suministradoras. Tú puedes vender tu pienso animal en cualquier superficie, ¿sabes? Puedes colarte tú. Es interesante saberlo, ¿vale? Luego, otra de las cosas que tenemos en Diputación de Cádiz, en el IEDT de la Diputación de Cádiz, es la Oficina de Información de la ITI. Y ahí, bueno, no nos gusta utilizar la palabra especializándonos, pero sí que tenemos un cuerpo técnico de 3 personas que más o menos conocemos todo el panorama de las ayudas europeas y además sabemos quiénes son los principales actores a la hora de poner el dinero. Con lo cual, hacemos un poco las veces de ventanilla única asesorando si necesitáis crecer o internacionalizar o abrir una nueva línea de producción o saber si existe alguna línea de ayuda que esté abierta o que sea futurible, que se vaya a abrir en el futuro y os asesoramos para su solicitud. Os informamos quién es la entidad a la que tenéis que dirigiros para gestionar ese tipo de ayuda. Dentro de esa oficina de la ITI ya vamos más allá porque el fondo ITI se termina y tenemos la oficina de proyectos europeos en la que asesoramos tanto a administraciones públicas como a empresas y os ponemos en contacto cuando hay necesidad con Extenda, os ponemos en contacto con los CADES, si es necesario que sea el CADES, si es necesario que sea la universidad, ¿vale? A raíz de nuestras oficinas, aparte de ayudaros a solicitar las ayudas, os hemos ayudado a veces a darle forma a vuestro proyecto, a temporalizarlo en el tiempo, que no siempre es fácil tener establecido cuáles son las prioridades en el tiempo de cada uno, o a poneros en contacto con la persona o el business angel o la persona exacta que os puede ayudar en temas de logística, en temas. Entonces, no dudar de utilizar los servicios de Diputación,
no vamos a resolver la vida, pero estamos ahí, es un servicio gratuito. ¿De acuerdo? Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Os animamos a que participéis en las siguientes o que sean online y que nos comuniquéis y os pongáis en contacto con nosotros, que detrás de los correos electrónicos hay personas que leemos esos emails y siempre llega el momento y igual si surge la oportunidad, ¿vale?, de contar y de organizar eventos específicos. Ahora, si os parece, nos acompañáis abajo y os tomáis un cafelito con nosotros y ya podéis marchar. Gracias. Gracias. Gracias a todos por la participación.